Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro programa más, bienvenidos en esta ocasión a un programa bastante especial donde vamos a hablar de las últimas novedades que atañen a España en materia geopolítica y para ello contamos con un invitado ya recurrente, con un colaborador del canal, con un asiduo del canal, con Ruiman García. ¿Qué tal, Ruiman? ¿Cómo estás? Pues muy bien, un placer poder estar aquí con todos ustedes en tu programa y vamos a tocar puntos muy interesantes sobre la defensa de España y otros ámbitos geopolíticos, que el mundo actualmente está muy convulso y vamos a ver las claves que afectan a España y sus repercusiones en el ámbito de defensa y de la geopolítica. Ya hacía tiempo que no estabas por aquí y en este tiempo ha habido sobre todo una noticia que puede afectar a España y de gran manera, como siempre, pues nuestras principales amenazas están en el sur y ahí viene precisamente la noticia, pero no quizás de el rival más obvio, sino de otro país, que es Argelia. Y se ha confirmado ya 100% mediante imágenes satelitales y también mediante vídeos y fuentes abiertas que el país argelino ya se encuentra operando el caza de cuarta coma ocho, cuarta coma nueve generación, quinta generación para algunos, Su-57 ruso, o sea, de fabricación rusa. Bueno, yo lo que te quiero preguntar es, Sí. porque ya sabíamos un poquito el tema de la venta que se había producido, lo que teníamos nuestras sospechas o nuestros indicios para pensar que Rusia iba a tardar más en fabricarlos por el ritmo que llevaban, ¿no?, de fabricación. Entonces, más o menos, ¿qué sabemos de esto a nivel oficial? ¿Cuántos aparatos habría en el país? ¿Ya les han llegado? ¿Están en fase de entrenamiento los pilotos? O sea, ¿cómo está siendo la integración? Les voy a comentar la información que yo tengo que me han pasado, que me han compartido, que son fuentes fiables. De momento serían 6 casas Su-57 y el objetivo sería tener 14. El primer pedido, el primer lote es de 6, que los argelinos van a comprobar las capacidades que tiene este caza, que hay dudas sobre su generación, si es de cuarta generación, 4,5, 4,9, que eso lo voy a tratar posteriormente, ¿vale? Porque es un tema muy interesante, ¿eh?, del Su-57. Y serían 6 unidades para el ejército argelino. Y eso va a suponer, aunque sean solo 6 unidades, un cambio de paradigma, a mi juicio, en la región, ¿eh? Porque 6 Su-57 en el norte de África, bueno, es que es el caza más potente ahora mismo de la región, Bueno, yo ¿eh? diría del continente entero. Exactamente, del continente. Y es un salto que va a influir en toda la geopolítica de la zona. Hay que ver también otro dato interesante, que por lo que tengo entendido, por lo que me han comentado, los Su-57 que va a tener Argelia no van a tener la planta propulsora nueva que van a tener los Su-57M. Es decir, van a tener un motor, el AL-41F, y no el AL-51F, también conocido como Isdeliye 30, y en el caso del AL-41F, Isdeliye 20. Y eso es importante, ese dato, y les explico por qué. Te lo explico a ti, te lo explico a los demás si no lo conocen. Porque el Isdeliye 30, que es la nueva planta propulsora 57, aumenta su sigilo debido a que utiliza diferentes materiales y tiene una orientación diferente el motor, que ayuda a su furtividad, cosa que no ocurre con la planta propulsora más antigua, la AL-41F o Saturn AL-41F, que pueden ver diferentes denominaciones. Entonces, pierde capacidad furtiva. Esto es muy importante porque precisamente este punto, el del sigilo, el de la baja observabilidad, es precisamente por el cual muchos no lo consideran de quinta generación. Aunque bueno, lo de las generaciones es un poquito Sí. difuso porque realmente con las evoluciones del Eurofighter, excepto el sigilo, prácticamente puede tener todas las capacidades que consideramos de quinta generación. Pero bueno, más allá de eso, este es un detalle muy importante, el tema de los motores. Es que cambia bastante la efectividad que tenga, bueno, incluso también por el tema del empuje también, que no es el mismo, la planta propulsora que tiene, y eso en combate se nota. Es decir, parece una menudencia, pero no lo es en caso de que haya conflicto, y disminuye en parte la amenaza que supone el Su-57. Entonces, esto es lo que me comentaron a mí, que yo he estado informando bastante al respecto, que de momento son
unidades de momento y tienen esta planta propulsora, no la planta propulsora nueva también, y seguirán viendo a ver qué más información tiene. Pero ya con el motor ya nos indica que el poder que van a tener estas aeronaves. Aparte del motor, ¿habría alguna diferencia más con el aparato original, con el que emplea Rusia? Por así decirlo, una versión de exportación para Argelia con más detalles, ¿no? Aparte de la diferencia del motor. Probablemente a lo mejor en el ámbito de armamento y de sensores también y de materiales absorbentes de radar. Probablemente al ser una versión de exportación no va a tener las capacidades, evidentemente, porque además esto es muy típico de los rusos, que sus versiones de exportación difieren en cierto grado con respecto a la versión original, tienen capacidades limitadas y sobre todo en el ámbito de los materiales absorbentes de radar, que son más costosos, y sensores, sobre todo materiales absorbentes de radar y la planta propulsora. Entonces, al tener materiales absorbentes de radar menos potentes, en teoría, pues también disminuye su furtividad. Pero aún así, sigue siendo un caza muy peligroso y ya explicaré por qué más adelante. Bueno, hemos visto 6 unidades de un Su-57, en principio un poco capado. ¿Del armamento que se ha entregado sabemos algo o todavía no hay registro, no De sabemos? momento, del armamento sí que no he encontrado información. Lo que me he sentado es en la planta propulsora, los materiales y el número de unidades que se quieren, que son 6, pero el objetivo es tener 14. Su-57, ¿eh? Bueno, ahora cambiamos un poquito de tercio y te hago otra pregunta. ¿El Eurofighter puede competir contra el Su-57 de tú a tú? Muy buena pregunta. Vamos a ver, el problema que tiene el Su-57, lo que lo hace peligroso, aunque no es un caza furtivo, es de baja observabilidad. Tiene un RCS aproximado, por lo que me estoy informando de la patente de Sukhoi, de documentos de Sukhoi, que es la compañía que fabrica el Su-57, pues tiene una sección transversal de radar de 0,1 metros. No es como un 75 o 22, aproximadamente. La diferencia de furtividad es que esto es importante que lo conozcan, este dato, porque a la hora del enfrentamiento aire-aire es muy importante esta capacidad. El F-35 y F-22 son 5,6 veces más sigilosos que el Su-57. Vale, y la mayor parte de la furtividad, por así decirlo, del Su-57 se encuentra en su sección frontal, que eso también es importante. Entonces, en el combate entre un Su-57 estaría más o menos igualado en el sentido de que la capacidad furtiva del Su-57 no es tan alta como el F-35 y se podría detectar con los nuevos radares AESA que tendrían los Eurofighters, se podría detectar a tiempo, a un cierto rango. Y también el Eurofighter que tiene el Metro, el mejor misil aire-aire de la actualidad. Pero ¿cuál es el problema? Si los rusos, hay que ver los misiles aire-aire que tiene el Su-57. Si tiene un misil aire-aire de gran alcance, al tener una furtividad alta, aunque no es furtivo completamente, se reduce el alcance de detección. Y aunque el Eurofighter lo pueda detectar, si el Su-57 tiene un arma de mayor alcance que los Eurofighters españoles, ahí sí que tenemos un problema. Porque nos pueden atacar a más distancia que nosotros a ellos. Ahí está el problema. Y también su maniobrabilidad. Aunque la mayor parte de aire-aire no son a corta distancia, en el caso de que, por ejemplo, un Su-57 pudiera llegar a una distancia, ahí tendríamos problemas. Tendríamos bastantes problemas. Es como que los rusos, para seguir un poco su doctrina, que todavía sigue muy centrada en el combate within visual range, ¿no? Dentro del alcance visual, es como que han sacrificado un poco de esa furtividad o de esa baja observabilidad para dotar al avión de mayor maniobrabilidad. Pero aquí también te quiero preguntar, para dar más contexto a la audiencia, si el tema de los nuevos AWACS, ¿no? Con el proyecto con el programa Santiago, no podría equilibrar un poco las cosas, ¿no? En materia de detección y de quizás de guiado de los aviones, de los Eurofighters contra los Su-57. Ahí tienes toda la razón, pero que España vamos a ver de inteligencia, pero un AWACS completamente puro, por así decirlo, no lo vamos a hacer de momento. Yo llevo años comentándolo en el canal y que necesitamos
AWACS, en mi canal AWACS, porque es fundamental para este tipo de cuestiones, porque un Su-57, si entráramos en guerra con Argelia, en unos pocos minutos te bombardea territorio español sin problema ninguno. Porque, ojo, una de las cosas que tiene el Su-57, que es, entre comillas, un camión tiene una capacidad de carga de 7,5 toneladas y te puede lanzar una batería de misiles brutal y hacerte una cantidad muy grande a todo el sureste del territorio español y a las Baleares también. Porque la gente dice, no, que tenemos las F-100 y demás, pero ¿cuál es el problema? Que las F-100 están dispersas, están muchas veces en misiones internacionales. Si entramos en guerra contra Argelia, que esperemos que eso nunca pase, vamos a tener un problema serio. Aparte que Argelia tiene submarinos también con Calip. Si combinan la ofensiva, vamos a tener un problema serio. Entonces, no hay que subestimar al Su-57. Y como tú bien dices, vamos a ver, los aviones de inteligencia no son una ventaja, pero no son AWACS puros y duros. Entonces, por eso yo también he comentado la necesidad de desarrollar un AWACS español o adquirir sistemas como el GlobalEye de SAP, que nos vendría genial para detectar estas aeronaves, el Su-57. Porque si los rusos o adquieren tecnología china de misiles y la dan, porque los chinos están desarrollando misiles hipersónicos de largo alcance. Si no miremos, o incluso mira, sin ir tan lejos, el PL-17, si por ejemplo el Su-57 puede tener ese misil, o el PL-21, armamento chino, vamos a tener un problema, ¿eh? Porque te llega el PL-7 a 400 kilómetros de alcance. Entonces, a ver lo que hacemos y con las capacidades furtivas y del Su-57, que aunque no sean muy altas, pero ya le dan una ventaja, tendríamos un problema, ¿eh? Un problema serio. Ahora te quiero preguntar, porque ahí no acaba el problema, ni mucho menos. Sí. Si tenemos en cuenta la carrera armamentística en la que están sumidos Marruecos y Argelia, claro, ¿con qué avión cierra esa brecha Marruecos? Eso es lo que nos deberíamos preguntar. Esa es la cuestión. La única posibilidad que a corto plazo, bueno, a corto plazo no, a largo plazo, pero la única posibilidad que tiene es el F-35. Pero ¿cuál es la cuestión? Que Marruecos no tiene instalación ni infraestructura para tener F-35 propios. Lo que puede pasar, que lo he comentado, bueno, creo que lo comentamos en un vídeo también, que es que a lo mejor y Marruecos pida o solicite F-25 de Israel o de Estados Unidos, que acampen, por así decirlo, en su territorio, se estacionen ahí para ser de escudo y de contrapoder a los Su-57 de Argelia, porque Marruecos no tiene capacidad económica para mantener esos cazas, ni técnica para poder hacerlo. Otra opción que se ha dicho es que adquieran Rafale también, pero el Rafale no es un F-35, evidentemente. Entonces, pero bueno, es un avión más potente de los que tienen y podrían disponer de él, pero ¿tiene instalaciones Marruecos para tener un caza de ese tipo incluso? Esa es la cuestión, porque el país, en lo que se refiere a infraestructura y logística, es un desastre. ¿Eh? Entonces, y no tiene recursos, y a pesar de que tenga ayuda de terceras naciones, no tiene recursos para mantenerlo. Pero claro, lo que puede ocurrir, a mi juicio, es que Estados Unidos o Israel, bueno, en el caso de Israel es difícil porque tiene el problema con Irán, pero Estados Unidos te ponga su F-35 ahí, o que a largo plazo Marruecos haga una inversión y los adquiera, que eso sería un problema para España a largo plazo bastante gordo, ¿eh? Sería un problema muy difícil si Marruecos tiene casas de quinta generación y nosotros no. Vale, vamos a ponernos precisamente en esa situación. Vamos a hacernos a la idea de que Marruecos efectivamente hace un esfuerzo muy grande y en los próximos 7, 8 años acaba pues teniendo un escuadrón de F-35, vamos a poner unos 14, 15, 16 aparatos, más o menos como los argelinos. Situación de España. En España tenemos un problema en nuestra aviación militar bastante evidente, que es que no se ha planeado nada a largo plazo más allá del Eurofighter y el FCAS pues va a llegar si llega, que yo creo que sí se puede sacar adelante o por lo menos el NFG, el avión de nueva generación, de sexta generación, sí se puede sacar adelante, pero se sacará con retraso, ¿vale? Entonces tenemos un problema en la aviación naval, fuera Harrier, no hay una solución demasiado viable cortoplacista encima de la mesa, más allá de algunos drones navales. El tema del F-18 fuera, por supuesto, y tampoco hay un F-35 a la vista en ninguno de los campos. Claro, España se queda en desventaja frente a Argelia y Marruecos en esa situación.
que ahí sería de la peor situación que podemos tener, sobre todo porque que ambos vecinos nuestros tengan un poder aéreo superior o igual al nuestro, porque la gran ventaja que tiene España, sobre todo contra Marruecos, es nuestra superioridad aérea. Si la perdemos o se ve limitada, porque claro, si Marruecos tiene F-35, sobre todo, por ejemplo, la recopilación de inteligencia, el F-25 es ideal para eso, no solo para una batalla pura y dura, sino que pueden recopilar información y utilizarla para chantajearnos y, entre comillas, pueden recuperar información vital sobre nuestras bases militares, activos estratégicos españoles. Y está la amenaza de que podrían atravesar nuestras defensas y no tendríamos nada de momento para poder pararlo, porque el F-25 es un caza furtivo de verdad. Ahí está la diferencia y lo que me asusta, que es que el F-35 te puede hacer un roto brutal a tus defensas antiaéreas. Bueno, Si y a no, tus defensas en general. si no miremos lo que hicieron los F-25 de Israel a Irán. Le hicieron, como bien dices tú, que me encanta esa expresión, un roto. Le hicieron Sí, un roto sí, tal brutal. cual. Tal cual. Y Por ejemplo, Estados Unidos en Venezuela, que aniquiló toda la defensa aérea de Venezuela en 20 minutos, 25 minutos. es que Es una es, barbaridad. sí, es que es brutal. Y aunque no llegaría a Marruecos al nivel de eso, pero ya que nos haga un mínimo daño, puede. Bueno, es que apenas tenemos defensa antiaérea, quitando la defensa naval para luchar con F-35, tenemos muy pocas baterías. Es verdad que van a venir más, eso es verdad, baterías Patriot y demás, pero nos hacen un Sí, estropicio. claro, la cuestión es que incluso contra baterías Patriot, yo no sé hasta qué punto vale que hay cierta, ¿cómo se dice? Cierta integración entre el F-35 y las Patriot, pero bueno, aún así no estoy yo muy seguro de que se pueda utilizar como esa experiencia para derribar F-35 desde nuestras Patriot. Ojo, eh. Es que además, es que tengamos en cuenta, por ejemplo, el RCS de los F-35 es de 0,001 metros. Es decir, eso es una barbaridad. Es decir, para detectarlo es muy difícil. Aunque es verdad, vamos a ver, por lo que yo me estoy informando, parece que España tiene desarrollo de radares cuánticos para detectar a aviones de quinta generación. La tecnología todavía se ha aplicado por así decirlo, en el campo de batalla. No sabemos si funciona bien con el F-35 o no. Y aunque lo detectemos, no tenemos de momento medios para poder derribarlo con la suficiente presteza. Es el gran problema que si Marruecos F-35 se da esa posibilidad, vamos a tener un problema a no ser que hagamos medidas para poder hacerle frente, porque nos hace un estropicio. Atraviesa todo. En Canarias, un Ceuta y Melilla hace una masacre. Y en Yo, yo, Andalucía mismo también. yo creo que lo peor sería que habría un cambio de status quo, porque hasta ahora España siempre ha llevado una clara ventaja militar. Sí, es verdad que Marruecos, en el tema de la guerra híbrida en los últimos 10, 15 años, pues nos lleva muchísima ventaja. Bueno, nosotros no estamos ni siquiera aplicando ninguna medida de respuesta ante esa guerra híbrida, Exactamente. pero más allá de eso, lo que disuade a Marruecos precisamente de tener una intentona militar, porque el apoyo diplomático lo puede incluso llegar a tener, ojo. Entonces, lo que disuade es precisamente esa superioridad de las Fuerzas Armadas españolas. Pero con el F-35 se pone en peligro porque hay un salto muy grande entre el Eurofighter y el F-35. Eso es lo que se tiene que quedar la gente. Claro. Es que además la actividad te da una ventaja muy alta, que es la del primer disparo, que eso es vital en el combate aéreo. Si el F-25, antes de que tú lo puedas ver a él, y te puedes parar antes, y encima con la inversión que tiene el F-25 de armamento, eso ya es peor, porque te pueden sacar F-25 con Meteor, por ejemplo, y te tumban. Es decir, en fighter sin problema ninguno. Esa es la ventaja que tiene el F-35, aunque es verdad que tiene sus puntos flacos, pero en eso, en lo que es furtividad, supremo. Tiene una ventaja suprema. Y como dices, el status quo y la manera en relacionarnos con Marruecos. Van a presionarnos más y eso puede llevar a una guerra. Esa es la cuestión. Y también provocar un conflicto entre Argelia y Marruecos y que nos vemos involucrados nosotros también, que esa es otra cuestión. Y que, porque una guerra en esos dos países, pues nos afectaría de lleno, con flujos migratorios, con posibilidad de que Ceuta y Melilla se ven
directamente el sureste de España, las Baleares, puede extenderse el conflicto y movimientos terroristas que puedan hacer auge aprovechándose de la debilidad de ambos países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo te pregunto, ya no tanto viendo el caso de Marruecos, el hipotético por ahora, pero bueno, es una opción que tiene que estar encima de la mesa. Viendo la acción que ha llevado a cabo Argelia, España debería recalibrar algo, debería repensarse algo sobre su doctrina, debería acelerar el tener más claro cuál quiere que sea su doctrina en los próximos 20, 25, 30 años en la aviación. Sí, yo lo que pienso que es que España debe primero apostar ya por un caza para poder hacer frente a sus 7 y a de que Marruecos tenga un caza de quinta que haga equilibrio. Entonces, a largo 25, 30 años. Ahí necesitamos un caza de última generación, que sea el plan con, pero FK está viendo últimamente, pero graves, sobre todo entre de Francia, buscar otra opción. Hay múltiples variantes que se están contemplando. Está la del españolizado también, la del caso turco, modificarlo. Está también la alianza con Suecia y Alemania, que es la que ha puesto yo, que sería ideal tener un caza de quinta o de sexta generación entre ambos países. Incluso se ha hablado del KF-21 de quinta generación, el bloque 3, pero eso ya es muy a largo plazo. Entonces, pero lo que claro que necesitamos buscar ya más modelos que tenemos actualmente. Y también otra opción es el Eurofighter LTE, que sería un cuasi quinta generación. Que eso es la opción más factible, es la más sencilla. Es lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo definimos quinta generación, porque sí, es Eurofighter LTE, no será furtivo, o sí, no será furtivo, pero claro, tendrá prácticamente todo lo de un quinta o incluso un sexta generación, los Loyal Wingman, sensores, fusión de sensores, ya propiamente de un quinta generación. Entonces, bueno, ahí es lo que España tiene que decidirse de una vez. Claro. Es que ¿Qué no, quiere hacer? y no queda otra, porque además me acabo de acordar que los Su-57, por ejemplo, manejar drones como el S-70, que es un UCAP bastante potente, lo pueden manejar. Y eso es una ventaja importante que va a tener Argelia. Y en cuanto al Fighter, él se baja o también como un Su-57 furtivo completamente, porque no tiene solo Eurofighter y la geometría activa para conseguir de este tipo, pero sí tendría una cosa, sería un cuasi quinta generación. Y el avión que es más fácil ahora mismo, y Alemania está pensando. Y tenemos autonomía estratégica, no dependemos de Estados Unidos, como pasa con el F-25, que es el gran problema por el cual España no ha adquirido F-25, aparte de por motivos políticos y demás. Y nos frente a Argelia y Marruecos. Pero es una solución temporal, porque necesitamos un caza de sexta generación o de quinta generación, puro y duro. Es lo que necesitamos ahora mismo. Pero claro, como no se han hecho las cosas bien, no se pensaba que íbamos a una situación de tal belicismo, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos este problema que pasa con la defensa en España, que no se planifican las cosas a largo plazo. Pero el problema es que todavía no decidimos, no nos decidimos. Para mí ese es el principal problema, porque vale, el mundo ha cambiado después del COVID, ya está claro que la defensa hoy, quien siga negando eso, pues no sé, que se lo haga ver. Está claro que la defensa a día de hoy tiene que tener la importancia que siempre tuvo que tener, pero para mí el mayor problema está en que los años van pasando, los equipos se van dando de baja, es muy sangrante lo del F-18 y que lo quieran mantener hasta 2030, peligroso, como mínimo. Es que Pero, pero es eso, ¿no? Los años van pasando, los equipos se van dando de baja, pero no se toma una decisión. Incluso yo aceptaría, mira, vamos a fabricar nosotros un avión de quinta generación. de hecho, Aceptaría eso, pero mira, algo. Empecemos ya. es que, bueno, en el canal mío de Rubén García, nosotros hemos puesto un proyecto como una idea de quinta o sexta generación. Es un proyecto, es una idea que puede servir de inspiración, porque España, uno de quinta te lo puede hacer. Lo que, claro, es una inversión
multimillonaria, es una inversión de Estado. Pero claro, pero a largo plazo nos beneficia, porque además podríamos hasta exportar, recuperar parte de la inversión. Lo que es eso, hace falta unas miras más amplias, porque a largo plazo te interesa tener, igual que el nuclear, submarino nuclear, a largo plazo te interesa, lo que claro, hay que aportar dinero y tiempo, no lo vas a hacer en un pispás, pero bueno, en el caso de un casa, tenemos a Airbus, que ya lo dijo recientemente la declaración del director ejecutivo de Airbus, que se están planteando construir el FK ellos solos. Entonces, si te lo están diciendo Airbus, España, que participa en más y que Airbus tiene presencia en nuestro territorio, pues se puede. La cosa es ponerse manos a la obra. Ya. No, hay empresas aquí en España, hay suficientes. Tenemos ya una industria aeronáutica en algunos aspectos muy puntera, por tanto, algo hay que hacer. Y ahora todo se ha acelerado. Con la llegada de los Su-57, todo se ha acelerado porque esto va a agitar el avispero, por así decirlo, y puede producir un efecto dominó bastante perjudicial para España. Yo te quiero preguntar ahora que estamos Sí. hablando de Argelia, del norte de África. Argelia, ¿aliado o rival? ¿Amenaza o socio? ¿Cómo Mira, catalogamos a Argelia? yo creo que ambas cosas, es decir, es un socio, pero es una amenaza potencial también para España. Sobre todo porque Argelia tiene una postura, unos aliados que chocan, bueno, en el caso de China no, pero como España tiene, forma parte de ciertas organizaciones son rivales de Rusia, pues nos obliga, entre comillas, a ser rivales con ellos. A mi juicio, yo he defendido tener una buena relación con Argelia, sobre todo en diferentes ámbitos, como el energético, aunque sin depender completamente de ellos, para que no ocurran situaciones como le ha pasado a Alemania con Rusia, que dependía enormemente de este país de materia energética y ahora sufriendo las consecuencias. Han perdido competitividad en sus empresas y demás por no tener suministro de gas ruso. Y yo no quiero que a España le ocurra eso. España tiene que ser dependiente energéticamente, pero sí una buena relación con Argelia, interesa sobre todo en contrapartida a Marruecos, que es nuestro principal enemigo, como digo, no es Rusia, el principal enemigo que tiene España es Marruecos, que es que nos ha territorio, nos ha quitado IFNI, nos quitó el Sahara Occidental, y que eso hay que tenerlo en cuenta. El país que ha quitado más territorio en los últimos años ha sido Marruecos, merced a su guerra híbrida y a su alianza con Estados Unidos. Es el país que nos ha quitado. Entonces, necesitamos tener un aliado que sea enemigo de ellos, y el principal es Argelia. Entonces, eso sí, lo que hay que tener cuidado, porque Argelia es una potencia militar escondida, porque muchas veces Argelia y no se juega como se debe a nivel de potente militante en todos los, tanto terrestres como el marítimo y en el aéreo. Entonces, al ser un país tan poderoso militarmente, por eso hay que tenerle cierto cuidado, porque en caso de disputas con ellos, podemos tener problemas. Porque mira, ya van a tener sus 57, tienen sistemas de electrónica, los Kratsuya, que son bastante buenos, tienen misiles Kalib también, en los 536. Es un país que combina socio, sobre todo en el ámbito de energético, gas a bajo precio, como también por ser un aliado contra Marruecos y también ser un mercado potencial para las empresas españolas, que eso hay que tenerlo en cuenta. Además, Argelia, uranio, que si queremos para nuestras centrales nucleares, tendría que ese es otro ámbito. Entonces, para ir viendo, sí que es un aliado, pero a la vez es una amenaza para nuestro país. No lo considero enemigo, pero una amenaza potencial si se disparan ciertos factores. Bueno, es curioso porque los dos países que más territorio nos han quitado en los últimos años son, por un lado, Marruecos, como tú mencionas, y por otro lado, Estados Unidos. Cierto, también, cierto, sí, sí. Ahí está. Exactamente, ¿no? ¿Verdad? Y son íntimos aliados, Claro, ambos. ahí está el punto de fricción, ¿no? Porque Argelia vemos que está claramente escorada hacia Rusia, China. De hecho, gran parte de su material es tanto ruso como chino. eh, Conformarían el bloque, ¿no? También más anti-israelí. Y después tenemos a Marruecos, que es todo lo contrario, ¿no? Que está apoyado por Estados Unidos, que está apoyado por Israel.
Y claro, aquí en España estamos un poquito entre dos aguas, porque es verdad que Argelia nos favorece en el sentido de que contrapesa muy bien a Marruecos. De hecho, Argelia creo que proporcionalmente es el país que más invierte en defensa. Creo que invierte algo El así como un 8 o 20%. un 9%. ¿El 20? Es Yo lo que había escuchado como 8. yo escucho el 9, pero hay fuentes que aseguran que puede llegar hasta el 20%, que me parece exagerado. Pero yo creo que, como bien dices, 8 o 9%, que aún así es O una, sea, eso es una barbaridad. es una barbaridad. Es una barbaridad. Y creo que puede ser un buen contrapeso, pero claro, es también lo que tú mencionas. Al final tiene una serie de alianzas que también nos ponen un poquito en contra, ¿no?, de lo que tradicionalmente viene siendo el eje de apoyo europeo, especialmente con los países del este que, bueno, pues están muy desfavorables a Rusia. Tienen razones para estarlo, ¿no? Y nos quedamos aquí un poco en el medio. Yo Sí. también te diría, ¿qué podemos hacer para favorecer una alianza, un buen trato con Argelia? Porque yo creo que sí que a largo plazo nos compensa llevarnos muy bien con Argelia, no solo porque tengan unas fuerzas armadas que ya casi podemos catalogar como las mejores de África, sino también porque, bueno, es un contrapeso a nuestro principal rival, al que está por ahora poniendo en peligro soberanía española. Entonces, ¿qué puede hacer España para acercarse más a Argelia? Puede hacer una cosa, pero no creo que sea que apoyar a Argelia en la cuestión del Sáhara Occidental. Esa sería la opción. Pero claro, es que la cuestión del Sáhara Occidental es complicada, porque si Argelia, el Sáhara Occidental fuera independiente, ahí se metería Rusia y darías un acceso al mar a potencias al Atlántico, y eso Estados Unidos no lo va a impedir en todo lo posible. Entonces, yo lo que pondría para acercarte a Argelia, la mejor opción, apoyar su en el Sáhara Occidental, bueno, y mejorar las relaciones económicas, evidentemente. Y pero sobre todo político, eso sería una declaración de interés brutal para Argelia. Si algún gobierno lo hace español, ahí vas a tener los argelinos apoyando y nos puede beneficiar, pero claro, sería romper en nuestro de alianzas también, porque la OTAN no quiere que Rusia o China tengan presencia ahí, en el Sáhara Occidental, no lo quieren, porque es existencial para ellos si tienen ahí. Amenaza a todo el flanco sur de la OTAN y a Estados Unidos también a largo plazo. Entonces, esa es la cuestión, pero lo que se me ocurre ahora mismo es eso, es la cuestión del Sáhara Occidental, que para Argelia es fundamental. Bueno, darle garantía de que en guerra contra Marruecos podrían tener apoyo español también, eso sería una forma, que indirectamente eso sí se puede hacer, darles a lo mejor información y demás, eso sí, claro, despertaría la ira de los Estados Unidos. Firme. Es que España está muy porque tiene a Estados Unidos, que es principal amigo de Marruecos, que es enemigo nuestro. A veces Estados Unidos, en parte, revela de España por su posición geoestratégica. Bueno, y la cuestión es que, como mencionábamos, Argelia está ahí más escorado hacia el bloque chino y ruso, pero la cuestión es que, por ejemplo, tú verías bien, mira, incluso para matar dos pájaros de un tiro, venderle equipamiento militar a Argelia, es decir, que España intente vender, suministrar equipamiento militar, ya que, mira, ya que ellos están invirtiendo, pues mejor que inviertan en equipo español que no ruso, ¿no? Podría favorecer incluso las relaciones con Estados Unidos, con España, con la Unión Europea, ya que está adquiriendo armamento europeo. Es que de hecho ya Argelia tiene armamento europeo, se puede hacer perfectamente. Y si, mira, eso es una idea buenísima que has tenido, si se puede perfectamente, perfectamente, siempre una forma también de establecer vínculos con Argelia muy buenos, ¿eh? Y se puede, tío, porque a Alemania la fragata, por ejemplo, y temas italianos también. O sea, Es que y mira, ahora que estamos hablando de eso, ¿qué armamento crees que España podría venderles? ¿Qué le podrían hacer falta o dónde podríamos destacar y ellos mira, lo podrían ver? incluso hay, por ejemplo, el Sena, mira, y parece baladí, pero ese tipo de armamento, el C-90, si desarrollamos el SLGM Al-Qatán guiado, que sería antitanque, que eso le viene bien para hacer frente a las fuerzas marroquíes, le vendría bien. ¿Por qué no? Algunas fragatas también.
¿Por qué no? Lo que sí, y no vendrían con el AEGIS, evidentemente, pero ¿por qué no fragatas? OPV, por ejemplo, buques de todo tipo, el sector naval, España le puede ofrecer un montón, eso sí, no con sistemas norteamericanos, pero nuestro país es experto en integración de sistemas, tanto Navantia como Indra y demás. Podemos hacerle un navío a sus necesidades, perfectamente. Bueno, pues habrá que estar atentos los próximos meses. Obviamente Marruecos tampoco va a comprar de un día para otro el F-35, así que bueno, por ahora también no hace falta que cunda el pánico, pero sí que para mí, si con algo nos podemos quedar, es con que es vital que el gobierno o la cúpula militar tome una decisión en cuanto a nuestra aviación militar, sobre todo en los vectores de ataque. El resto, la verdad, el transporte también hace falta lo que tú mencionas, el AWACS. Es verdad que con esto del programa Santiago querían crear ahí un poquito un avión que combinase y reuniese todas esas capacidades también de SIGINT, de inteligencia, de alerta temprana, también crear así un poquito esas capacidades, pero bueno, desde ese punto de vista sí, sí es verdad que necesitamos, pero bueno, hay otros aspectos que están más cubiertos en la fuerza, en el ejército del aire y en lo que viene siendo la aviación naval, pero en cuanto a vectores de ataques, habría que ir tomando ya una decisión. Estoy de acuerdo completamente contigo porque es lo que le hace falta a España, vectores de este tipo de ataque y también armamento, misiles y demás, porque tenemos muy poco stock, muy pocas reservas de misiles y tal para nuestros casos de combate. Y si tenemos un conflicto de larga intensidad, vamos a pasarlo mal. Entonces, eso es fundamental, pero lo que bien dice, necesitamos ya tener un caza, tenerlo ya planificado, el caza que queremos de última generación para poder hacer frente, porque el poder aéreo es fundamental en la guerra contemporánea. El que domina los cielos tiene ventaja. Y más ahora con bueno, con el incremento de las capacidades, por ejemplo, de todo tipo de guerra electrónica y demás. Necesitamos tener casas superiores. Y esperemos que lo hagamos, que hay un plan director. Pero es que aquí en España, como hemos hablado un montón de veces, las cosas se hacen al tuntún. Aunque ahora poquito a poquito parece que está habiendo un poquito más de planificación y demás. Por ejemplo, el modelo francés nos vendría un montón de bien. Con estos planes quinquenales que hacen de defensa, cada 5 años. Esta ley de programación militar nos vendría ideal para España, para poder hacer una gestión del gasto y tener sistemas operativos para nuestras Fuerzas Armadas en tiempo y forma. Sobre todo que la guerra no se libra solo con A400. Hacen falta Es otros muy aviones, bueno. que sí, que de A400 vamos servidos, pero de aviones de combate, pues no, precisamente. Bueno, vamos a pasar a otro. Sí, sí, coméntame, Dime. Rayman. Bueno, no, 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 sí, iba a cambiar de tercio, pero si quieres comentar algo todavía sobre. rápido, simplemente. Dale. A400M lo de versión de portador electrónico también para lanzar drones en masa, que Mira. es interesante. Sí, sí, la verdad es que incluso para controlar, o sea, como una estación de drones también se podría utilizar un nuevo concepto. O sea, a mí también me parece interesante ir innovando con eso, ¿eh? Ir Sí. innovando con tácticas, doctrinas de combate, no solo, porque es que este es el problema que tenemos en España, en muchos países de la Unión Europea, que delegamos mucho en eso, en la Unión Europea, ¿no? A ver qué hacen los demás, ¿no? Vamos a hacer un consorcio y bueno, venga. O a ver qué hace Estados Unidos y luego lo adaptamos, y luego se lo copiamos, y luego lo traemos aquí. Coño, yo digo, ¿por qué no teniendo plataformas tan buenas, además propias, autóctonas, como el A400, como el C295, por qué no empezamos a jugar con algunos conceptos de la guerra, con algunas lecciones de Ucrania, con algunas cositas, y intentamos, pues nada, crear doctrinas, crear formas de combate nuestras que después podrán salir mal o salir bien o ser más útiles o menos, pero no solo es el hecho de desarrollar equipamiento, sino de desarrollar doctrina de combate también. Exactamente, que es fundamental. Es un buen punto el que has tocado, es fundamental. Pero esperemos que nos pongamos manos a la obra. Ojalá que sí. Bueno, pues ahora sí, cambiamos un poquito de tercio. Vamos a pasar a otro tema que ha quedado un poquito ya más en el olvido bueno, por otros temas. Pero sí es verdad que a principio de año se puso el grito en el cielo, por así decirlo, desde los medios de comunicación convencionales.
Y fue con el tema de Estados Unidos, ¿no? De esa inquietud por controlar Groenlandia, territorio autónomo, perdón, de Dinamarca. Y sí que es verdad que ahí hubo un momento de máxima tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos. Yo te quiero preguntar, primero de todo, ya no es solo lo que quiere Estados Unidos de Groenlandia, sino por qué este órdago y si tú en serio crees que el objetivo de Estados Unidos era que Dinamarca cediese la soberanía o más bien conseguir un refuerzo militar de Groenlandia y evitar la presencia también de Rusia y China ahí. O sea, ¿tú crees que era algo tan en serio como para poner el grito en el cielo o crees que fue una llamada de atención para, mira, o hacéis esto o nos llevamos a Groenlandia? Yo lo que pienso que la administración Trump, que es la que gobierna en Estados Unidos actualmente, adopta una postura de fuerza. Miran hasta dónde pueden llegar, que es lo que han hecho con Dinamarca y con Groenlandia. Tienen un doble objetivo. Primero, el objetivo principal, yo creo que tenía Estados Unidos, era de que se reforzara la presencia militar de los aliados de la OTAN en toda esa zona de Groenlandia, para evitar movimientos de rusos y de chinos en esa área, que es fundamental, sobre todo en unos años, porque se van a abrir las rutas comerciales por el deshielo. Se va a abrir lo que se llama el Polo Oeste. Entonces, va a acelerar las rutas porque va a haber una menor distancia para hacer determinados movimientos de los buques que transportan todo tipo de materiales, y eso, al tener tiempos más reducidos, son mejoras en todos los ámbitos, en el transporte de costos y demás, y de materias primas. Entonces, Trump, como buen empresario, se ha dado cuenta de eso. Entonces, ¿para qué? Y además también Groenlandia mantiene buenas relaciones con los chinos, también porque tienen vínculos étnicos, porque las poblaciones de Groenlandia tienen procedencia asiática, atravesaron lo que se denomina el estrecho de Bering cuando estaba congelado en la antigüedad y llegaron hasta ahí. Entonces, esa afinidad, por así decirlo, racial, entre comillas, eso ha despertado el temor de Estados Unidos de que China explote todos los recursos de esa zona. Entonces, Trump ha dicho, ha amenazado, ha presionado para evitar la presencia de China y de Rusia también en esa zona. Y si podía conseguir Groenlandia, pues bueno, la conseguimos también. Si vemos que los groenlandeses están de acuerdo y Dinamarca y no se nos opone ni la Unión Europea, pues nos apoderamos de Groenlandia y la tenemos bajo nuestro control. Para meterlo, es que vamos a ver, la doctrina Monroe al estilo Trump, es decir, Groenlandia está metida también en ese ámbito. ¿Y cuál es el peligro? ¿Por qué se puso el grito en el cielo? Porque si, por ejemplo, Estados Unidos se apoderara de Groenlandia, eso crea un precedente para que otras zonas puedan ser ocupadas por Estados Unidos, como por ejemplo Islandia también. Y no solo Islandia, las Feroe. Y no solo las Feroe, las Islas Canarias. Y te comento un dato interesante, que Marcos Rubio, por ejemplo, que es uno de los miembros fundamentales de la administración Trump, tiene origen canario. Y ha puesto el ojo también en nuestras islas, que aunque evidentemente Estados Unidos no va a invadir las Islas Canarias, pero siempre han depositado su interés ahí, sobre todo porque está el Monte Tropic. Y entonces, el asunto de Groenlandia crea un precedente, y no solo para España, sino, por ejemplo, Islandia, Feroe, para que Estados Unidos ocupe otras zonas, y puede hacerlo. Tiene poder para hacerlo perfectamente si se lo propone. Entonces, ese grito en el cielo. Pero a mi juicio, el objetivo de Trump era eso, que se reforzara la presencia militar de los aliados en toda esa zona, que se ha reforzado. Los aliados de la OTAN están enviando más tropas ahí, y también evitar que los chinos, que las empresas chinas se pudieran meter ahí. Y a largo plazo también, si Rusia y China tienen una posición amenazante en Groenlandia, ocuparla como hicieron con Islandia en la Segunda Guerra Mundial y defender, por así decirlo, toda esa zona, porque eso en 10 años va a haber problemas ahí importantes por el tema Claro, de la ruta del paso. yo creo que, y no solo por eso, ¿eh? Yo te digo que lo que más le preocupa a Estados Unidos en este caso no es la Groenlandia actual, sino es una posible Groenlandia independiente y sin fuentes de ingresos, porque recordemos que los groenlandeses dependen de subvenciones estatales danesas. Claro, si tú te independizas, adiós subvenciones, búscate tú la vida.
Entonces, claro, una Groenlandia sin ingresos, pues va a depender de financiación extranjera y ahí los chinos saben entrar muy bien, Son los que lo dioses, sabemos vaya. todos, lo sabemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el factor que más miedo podría darle a Estados Unidos. El tema de una Groenlandia independiente más que la Groenlandia actual, bajo Dinamarca. Sí, es buen punto que comentas, porque sí que es verdad que una Groenlandia independiente, sin recursos, es fácil económicamente de China y militarmente de Rusia, porque date cuenta que Rusia tiene una flota de 40 rompehielos por ahí, la mayoría de ellos nucleares, como por ejemplo el Yamal, y eso les da una ventaja estratégica tremenda en la guerra en el Ártico, ¿eh? El Que eso Lamin no se Yamal. tiene. Sí, creo que se llama a ver, era el Yamal, creo que te lo voy a mirar. Sí, sí, como el futbolista, ¿no? Sí, espérate. Sí, Bueno, es Yamal. Es Yamal, es Yamal. Rusia tiene, de hecho, va a llevar la delantera en la carrera por el Ártico porque es el que tiene el mayor número de rompehielos, incluso la mayoría de ellos nucleares. Sí, es que es eso. Entonces te da una ventaja estratégica tremenda. Y lo comentaste, ¿verdad? Un buen punto, no me había dado cuenta. Y es verdad que una Groenlandia independiente es muy vulnerable, sobre todo a la penetración económica de China, que ellos van a entrar a saco, por así decirlo, porque ellos lo dominan el tema de las finanzas y los negocios. Los chinos superan a los estadounidenses. Bueno, son los mejores, ¿eh? Y lo han demostrado. Ujú. Se han metido prácticamente en todos los países, da igual el tipo de régimen, el color del régimen, o sea, les da igual, ellos consiguen acceder a los países. Pero yo te quiero preguntar también para continuar trabajando sobre este tema, si el cambio de, porque Estados Unidos ha cambiado su centro de intereses por completo, eso es obvio, ha dejado de ser Europa el centro de sus intereses exteriores, ¿no? En geopolítica, a ser Asia. Eso es obvio, pero, y lo hemos visto con esto de Groenlandia, que directamente le da igual presionar duro, e incluso haciendo declaraciones de, no sé, de utilizar la herramienta militar contra países europeos. Pero voy a hacer un cambio de lectura y ¿no crees, Ruiman, y también se lo lanzo a la audiencia, que esto puede ser incluso positivo para la Unión Europea, para Europa, ya que nos va a dotar de mayor capacidad, de mayor independencia estratégica, de mayor capacidad para tomarnos la defensa por nuestros propios medios, más que depender en países como Estados Unidos o, no sé, digamos, relegar la defensa a un segundo plano? O sea, ¿no crees que puede ser positivo incluso desde ese aspecto el hecho de que Estados Unidos no sea ya nuestro principal aliado o esté más centrado en otros escenarios mundiales para nosotros desarrollar nuestras políticas de defensa? A mi juicio, evidentemente sí que lo es, pero ¿cuál es el problema? Que de la mayor parte de políticos europeos no lo es, porque no les interesa invertir más en defensa. Les es más cómodo subcontratar, entre comillas, a Estados Unidos para la defensa del continente europeo que invertir en capacidades propias, porque eso significa invertir recursos públicos en defensa que ellos pueden manejar, entre comillas, en otras cuestiones. Pero eso sí, se han visto en una debacle tanto por la postura de Trump como por el conflicto de Ucrania, que les ha obligado a incentivar la defensa de nuestro continente y a tener autonomía estratégica, sobre todo por la deriva de Trump, que se está negando a darles más apoyo a Europa. Porque hay que tener en cuenta el gasto que supone para Estados Unidos también tener la presencia militar que tiene en todo el continente europeo. Es enorme. Bueno, y en general, sí, eso para los recursos estadounidenses, para el contribuyente estadounidense es una carga enorme, tanto en dinero como en vidas humanas. Entonces, a mi juicio, yo encantado de lo que está haciendo Estados Unidos, sobre todo en el caso de España, que tenemos la situación de que Estados Unidos apoya a Marruecos, que es uno de nuestros principales enemigos. Entonces, nos interesa tener capacidades propias, porque en caso de tener conflictos con Marruecos, no nos interesa depender del armamento estadounidense. Y para la Unión Europea le viene genial para que sea más independiente. Pero te insisto que hay ciertos sectores políticos de la Unión Europea que no quieren que esta organización, que el continente europeo sea más independiente a nivel de defensa, sobre todo por temas de dinero, porque te obliga a destinar gasto público en defensa y en muchos países no está bien visto, como en España, aunque poco a poco esos recelos, esos prejuicios están desapareciendo, pero todavía a muchas personas les dices de invertir en defensa, te van a decir, no, en sanidad y no sé qué, y educación, y
lema este. Cuando la defensa, si tú quieres tener sanidad y educación, tienes que tener una buena defensa para protegerla. Me hace gracia ese argumento, ¿no? de la educación y sanidad. La defensa es la primera necesidad, eso ya para empezar, porque Claro, sin defensa es lo que tú mencionas, no puede haber educación. Si no hay país, no puede haber educación claro. pública, sanidad pública, ni todo eso. Pero después también hay personajes como David Broncano, que está cobrando como 15, 16 millones de euros al año por un programa que no es líder de audiencia, pero él sí cobra como líder de audiencia, aún para más, con una clara tendencia ideológica y cobrando de todos los españoles. Y cuando le dices, claro, pero es que ese dinero se podía invertir en sanidad y educación, te dicen, no, es que el dinero de David Broncano va por otro lado, va por el departamento de comunicación. Coño, pues el de defensa también va por el de defensa, no es quitarle al de sanidad para dárselo a la defensa. Y después Exactamente. pasa otra cosa también que me gustaría que la gente se lo metiese en la cabeza, y es que la industria de defensa crea muchísimo valor añadido, crea muchísima innovación, crea muchísima tecnología de uso dual, es decir, son tecnologías que acaban repercutiendo porque tienen un alto grado de innovación, de tecnologías muy punteras, que acaban repercutiendo en toda la industria, pues, civil, y que acaban elevando el sector industrial del país y mejorando la economía y también generando un retorno en impuestos. O sea que al Claro. final ayuda también a que el país se desarrolle económicamente y pueda tener una mejor educación y una mejor sanidad. Sí, es que es muy curioso porque te lo dicen, no, que si los hospitales y demás, pero vamos a ver, es que no, una cosa no quita la otra. Además, como bien dice, genera valor añadido. Además, tecnologías militares luego se aplican al ámbito civil, como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del RAR y un montón de sistemas más que se desarrollaron en la guerra, luego benefician al resto de ciudadanos y generan eso, valor, puestos de trabajo, que también genera la industria de defensa bastante. Pero claro, pero todavía existe cierto recelo a eso. Además, si quieres evitar una guerra, lo mejor es tener unas fuerzas armadas potentes. Si buscas la paz, tienes que tener un ejército potente, y más en el caso de España, por la posición geoestratégica que ocupa, que despierta la codicia de muchos países. Entonces, necesitas tener unas fuerzas armadas potentes, que tenemos un ejército infra, es decir, muy escaso para la posición que ocupamos en el mundo, y también nos ayuda en negociaciones políticas y económicas tener un ejército potente, tener una buena defensa. Siempre es una buena muestra, da una buena imagen al país. Esa es la cuestión. Sí, obviamente puede apoyar políticas de poder duro, de disuasión, de seguridad, de la propia seguridad lejana también con el tema del terrorismo. Pero más allá de eso, incluso te pongo ejemplos más concretos a niveles industriales, sobre todo en Navantia. Con el tema del astillero 4.0, eso es una manera de construir que se puede exportar a los astilleros civiles perfectamente. O incluso de construcción por módulos, como están haciendo ahora con las F-110, que incluso han salido antes de plazo. Sí, que eso es un récord espectacular, ¿eh? Eso en programas de defensa, y además una fragata tan avanzada como la F-110, y eso es fruto de la tecnología digital, la Astillero 4.0. Es fruto de eso. Y incluso ya estamos por el Astillero 5.0 ahora, ¿eh? Con tecnologías Joder. láser híbridas y más. Estamos más Es que, todavía. claro, y ahora que lo mencionas, también se me ocurre otra, porque España también es pionera y está muy desarrollado en las tecnologías referentes al nitruro de galio también. Y fundamentales para los RARs, por ejemplo, para todo tipo Sí. de sistemas de ese tipo. Pero Es que volviendo un poquito más a Groenlandia, tampoco para no irnos por los cerros de Úbeda, te quiero preguntar si esta medida que va a tomar la Unión Europea de enviar más tropas también afecta a España, y España pues va a enviar tropas o equipamiento militar allí para reforzar la seguridad del Ártico, o cómo queda la cosa. ¿Afecta en algo a España? Hombre, en teoría España está dispuesta a enviar cazadores de montaña ahí. Nos beneficia para adquirir experiencia operativa, que eso España siempre ha participado y participa en numerosas misiones de la Unión Europea y de la OTAN, debido a la experiencia que adquirimos, que son, hay que reconocerlo, que España en ese punto sí que ha mirado a largo plazo, porque nuestros soldados están bregados en todo tipo de misiones, y eso en caso de un conflicto nos da una ventaja
táctica y estratégica contra nuestros adversarios, porque tenemos a nuestros hombres preparados para la lucha en todo tipo de ambientes y situaciones, pues entonces sí que nos beneficia a España, además de que nos da una postura de poder, de poder entre comillas, en Groenlandia. Porque ten en cuenta una cosa que te la quiero comentar, que España ha firmado un acuerdo de defensa con Canadá. Eso hay que tenerlo en cuenta, importantísimo, que lo comenté en un vídeo del canal, para compartir tecnologías y apoyo de defensa, debido a la postura que está teniendo la administración de Trump con Canadá. Entonces, nos interesa. Es curioso, solo un pequeño apunte, que sea con Canadá, porque fue con el último país que estuvimos en guerra, aunque no llegamos a entrar en combate, la guerra del Fletán, que fue literal una guerra, o sea, hubo una declaración de guerra ahí. Sí, bueno, fue hace como 30 años, ¿no? Una cosa así, no hace tanto. Fue en el 95, creo, si no me equivoco, ¿sí? 30 años, más o menos. Sí, para que veas, decir que cómo cambia la cosa, ¿eh? De ser enemigos a aliados ahora, ¿eh? Es que es curioso. Sí. El tema de Canadá con el Fletán, bueno, eso ya lo comentamos en otro vídeo, porque da también, vamos a pasarnos rato. Y con el tema pues sí que nos refuerza. Es decir, tener ahí, es decir, a nivel geopolítico, aunque sea una presencia escasa, nos beneficia sobre todo. Además, es una muestra también de apoyo, entre comillas, a Canadá también. Porque la cuestión de Groenlandia es que si por ejemplo Estados Unidos se apodera de Groenlandia, corta a Canadá también, le crea un vector por la zona y noreste también, que eso es una amenaza para Canadá y para las rutas comerciales marítimas canadienses, ¿eh? Si Estados Unidos ocupara Groenlandia. Eso también hay que verlo a nivel geopolítico. Pero bueno, centrándonos con la pregunta que me hiciste, sí que nos viene bastante bien, y sospecho que España enviará los cazadores de montaña, que además es una cosa que he comentado también varias veces en mi canal. Necesitamos potenciar esa unidad. Es fundamental tener más cazadores de montaña y más con las características que tiene España. Sí, y sobre todo que actúen y operen en un ambiente, pues eso, operativo, acorde a sus principales funciones, ¿no? Porque al final tampoco tiene mucho sentido enviar cazadores de montaña, pues a Mali. Claro. Bueno, vale, te pueden formar a las tropas, pero quizás sea mejor emplear otras unidades en Mali y dejar los cazadores de montaña, pues para eso, para misiones como el Ártico. Ahora te quiero poner una pregunta incluso más complicada, que aquí ya entramos en el terreno de la especulación, pero imagínate que, porque además, bueno, antes de eso te voy a poner otra más simple, te voy a poner una de opinión personal y después ya nos montamos la película. Bueno, Trump ha sido muy crítico, especialmente con España, de entre todos los países de la OTAN, con España, porque no hemos aceptado subir al 5%, que yo vuelvo a repetir, España no necesita el 5% de gasto en defensa, me parece exagerado. Pero más allá de eso, bueno, el tema de que efectivamente no nos hemos implicado en el 5%, pero también ha señalado que España precisamente no ha asumido riesgos en las misiones internacionales a las que ha ido. Que sí, que se ponen muchos soldados, pero que, claro, al final no es lo mismo llevar a un regimiento entero al Líbano, o a Afganistán o a Irak, que llevar a una compañía a lo mejor, pero que esa compañía esté operativa en misiones de combate. Claro, a lo mejor nosotros llevamos un regimiento, pero se quedan dando seguridad en un acuartelamiento. Entonces, hay que recordar que ha habido más de 100 muertos, por ejemplo, en la misión de Afganistán, pero ¿tú coincides con esto? ¿Crees que España se ha quedado corta a lo largo de los años en el apoyo militar a Washington y a la OTAN en misiones internacionales? ¿Crees que a lo mejor hemos pecado de eso? Sí, enviamos un gran contingente, pero los ponemos haciendo funciones de seguridad muy básicas. Claro, pero y yo te explico por qué España tiene ese curso de acción. Primero, porque Ceuta y Melilla no están explícitamente dentro del escudo de la OTAN. Entonces, ¿para qué te voy a apoyar a Washington? Porque la OTAN es un apéndice de la política estadounidense. ¿Por qué te voy a apoyar si luego tú no me proteges y mis territorios? Tenemos dos ciudades y los pendientes de soberanía que no están protegidos por el escudo de la OTAN. Eso en primer lugar. Segundo, la opinión pública española no está dispuesta a asumir la pérdida de gran cantidad de soldados españoles en misiones. Y si tú te arriesgas en una misión de combate y demás, la población, la opinión pública se te va a lanzar encima. Y los políticos viven de los votos. Si les quitan los votos, pierden su puesto de trabajo y no se van a arriesgar. Entonces, evidentemente, por esos dos motivos, no interviene tanto. Sí, envía unidades, pero no se involucra tanto porque los beneficios que obtiene
no son tan altos como los que tienen otros países. Yo lo que diría a Estados Unidos, a Trump, se lo diría directamente. Le digo, mira, tú quieres, o como decimos en Canarias, y mi niño, tú quieres tener que España te apoye más, pues nos metes a Ceuta y Melilla y los pendientes de soberanía dentro del Tratado de Washington explícitamente. No Eso lo va a hacer. no lo va a hacer. No lo va a hacer. No Entonces, lo- si tú no lo haces, Claro, pero ahí está la clave. Esos peñones y esas ciudades, Ceuta y Melilla, no fueron incluidas desde un primer momento ya en base a cumplirle los designios a Marruecos. O sea, no nos claro, engañemos. es Eso que todo ya estuvo preparado desde el 86, bueno, desde el 85, desde antes de entrar, precisamente para dejar la puerta abierta de parte de Estados Unidos a que algún día Marruecos reclame eso bueno, claro, Estados Unidos limpiarse las manos, decir, no, yo ahí no actúo, que eso claro. no es mi Es que ámbito no de se competencia. comportan ellos como aliados. Entonces, eso es para decírselo de en cara a Trump, que no lo van a hacer. Pero es para decírselo, mira, tú quieres tal, pues, pues pones a su temeridad. No lo van a hacer porque no consideran a España un amigo realmente. Entonces, esa es la cuestión que hay que dejarlo claro, hay que hablarlo claro con Estados Unidos. Si tú no me consideras un aliado, tú me consideras un enemigo, como tú bien dijiste, nos ha quitado el segundo país que nos ha quitado más territorio en los últimos años, o más, ha sido Estados Unidos, que acabó con Puerto Rico, Filipinas y Cuba, que era español, bueno, y Guam y demás. Los últimos territorios españoles se apoderaron ellos, ultramarinos. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, España, evidentemente, no se va a jugar todo para apoyar a un país que apoya a su principal enemigo actual, que es Marruecos, y a Reino Unido también en Gibraltar. Entonces, de ahí a mi juicio que España no vaya a poner toda la carne en el asador en las misiones de la OTAN, evidentemente. Es que es lógico. Pero, ¿no piensas que también es una postura un poco de bien queda por parte de nuestros políticos? No hablo del actual gobierno, sino de prácticamente todos, desde Aznar hasta ahora, de decir, vale, sí, te envío muchos soldados para que estés contento o parcialmente contento, ¿no? Bueno, mira España está mandando 1000 soldados, ostras, está metiendo ahí bastante, ¿no? Es un poquito engañabobos esa postura Sí. y un poco bien queda, pero que no hagan nada, que estén en la base o que hagan cositas muy básicas, alejados de la primera línea de combate para que bueno, pues para que no entren en combate, ¿no? Entonces, ¿no crees que es un poco bien queda e intentar quedar Sí, bien con todos? Y mira, sí. hubiera sido mejor, o sí, te llevamos un batallón y los pones en las misiones más peligrosas, van a combatir, van a pelear como leones, o directamente no vamos, ya no vamos porque es una misión que te interesa a ti y a mí me suda 3 pares de narices. Mira, como dice la expresión, las medias tintas, ese tipo de cuestiones no Efectivamente. son buenas. A mi juicio es que España ni siquiera debería, sobre todo yo me refiero en lo referente a la postura que tiene la mayor parte de la población española, no debería haber siquiera entrado a la OTAN, aunque nos ha dado muchos beneficios, eso es innegable, pero a mi juicio, teniendo en cuenta la postura de la población española, no entrar en la OTAN, porque si no, medias tintas, intentar quedar bien con todos, eso no resulta bueno, y al final acabamos peor. Claro, pero por otra parte, claro, es que tenemos la contraparte. Si hacemos eso, cabreamos a Estados Unidos y lo empujamos más a los brazos de Marruecos. Entonces, claro, es que estamos siempre un poco entre la espada y la pared. A mi juicio, para evitar ese problema es tener autonomía estratégica para no depender de Estados Unidos y lo menos posible y buscar otros aliados fuera del ámbito europeo, que el ámbito europeo está muy subordinado a Estados Unidos, buscar otras alianzas para Pues tener ahí una mayor tenemos, fuerza. Pero claro, contra Estados Unidos militarmente no te puedes no oponer, claro puedes, está. claro, no No te puedes, puedes no puedes. oponer. Pero claro, No, ahí, no. ahí estaría el caso de Argelia. Entonces, es el que más rápido se me ocurre. Pero ojo, porque no lo hemos mencionado antes y los argelinos acaban de extender su zona económica exclusiva, creo recordar, y ya entraba ya colindaba Baleares, con la de Baleares, efectivamente. O sea, que sí. ya también podemos tener ahí un punto de fricción. O sea, Es que ese es el que... problema, que España tiene vecinos muy malos. Te lo digo, excepto por Portugal, el resto de vecinos que tenemos, un desastre. Hay que decirlo así sinceramente, están los británicos en Gibraltar, en territorio nuestro ocupado, está Marruecos, está Francia, que aunque ha mejorado la relación, Francia hay que tener cuidado, yo lo digo siempre, aunque la relación ha mejorado,
Y claro, y ahí tenemos ese serio problema. Bueno, ya para terminar, ¿no? Te voy a hacer la pregunta que te mencioné antes. Vamos a hacernos Sí, una película bastante grande. Imagínate que Estados Unidos dice, no, no quiero que metáis más tropas en Groenlandia. Groenlandia pasa a ser directamente nuestra. Metemos ahí a los... Porque además tiene una base militar en la base militar de sí. Thule, que es una base de radares. Pero bueno, meten tropas ahí, se hacen con el control de facto sobre Groenlandia. ¿Qué medidas podría adoptar España para, como represalia? Ya no te digo ni como disuasión, pero como represalia. ¿Tú ves, por ejemplo, un cierre de la base de Rota si eso Sí, llega a pasar? Y sobre bueno, todo, también teniendo en cuenta lo de antes, ¿no? Que hacer eso implicará que Estados Unidos apoye más decididamente a Marruecos, incluso con envío de armamentos, bases militares a lo mejor en Marruecos. Es que hombre, estamos entre la espada y la pared, vamos a ver, si ocurre ese escenario, la ventaja es que tenemos el apoyo de la Unión Europea. No estaríamos solos, para así decirlo. Entonces, eso nos da un de movimiento mucho más amplio. Lo que haría yo, por ejemplo, si yo fuera el gobernante de España y tuviera pleno poder, por así decirlo, es que va. Es que además si Estados Unidos pierde Rota, ¿qué va a? Es que no pueden, es que ¿sabes cuál es el problema? Que Rota no la van a soltar por nada del mundo. Porque pierden y Rota y Tánger, pierden, pero no es lo mismo. ¿no? Vamos a ver, no tienen las instalaciones, la infraestructura, bueno, pueden adecuarla, pero sí, pueden situarla así, pero sería un revés para para la geopolítica de la zona y para su control, porque además yo no solo haría eso, yo diría, no solo te vas de Rota, sino que meto a los chinos aquí, a ver lo que pasa. O si Claro, no, los chinos. esa es la carta que puede jugar España. Entonces, claro, mira que ahora tenemos otro rival y a lo mejor a China le interesa también tener acceso a nuestro hipotético futuro portaaviones Catobar, a nuestra Claro, armada. O sea que... claro, tú imagínate, tú le digas, bueno, tú te vas a Tánger, pues yo te meto a los chinos en Rota. Se muere, no, que va, eso no va a pasar, porque vamos a ver, si ocurre eso, podemos tener hasta una guerra incluso, ¿eh? Si pasa eso, debido a la posición estratégica que tiene España. No, y el problema también es que parte de Europa sí está más proclive a Estados Unidos por Sí, el miedo a Rusia, sobre todo la Europa del Este, ¿no? Entonces, sí, claro, al final es lo que digo yo, si pasa algo en Groenlandia, parte de la Unión Europea no va a establecer medidas contra Estados Unidos por Groenlandia. Yo, sinceramente, lo creo así, ¿eh? Que por lo que es la Europa liderada por Polonia, sí, no eso no va a pasar. va, no se va a enfrentar a Estados Unidos por Groenlandia, sinceramente. El que más se puede enfrentar es Francia. Sí, sí. Sí, Sí, porque que Francia siempre ha querido liderar un poquito, ¿no? El tema del bloque de la sí, Unión Europea y así. sí, es el que tiene una postura que se puede chocar más con Estados Unidos y tiene más poder militar también. Tiene submarinos nucleares y demás, puede tener una mayor, y ahí lo podemos tener de aliado entre comillas, pero yo te digo, le quitas Rota sobre todo, bueno, se vuelve loco Estados Unidos si le haces eso. Lo que claro, podrían invadir Canarias también, claro, es que se abriría un cúmulo de posibilidades enorme o apoyar a Marruecos de forma masiva. Aunque si hacen eso, nosotros podríamos apoyar a Argelia. Sería unos Ya. movimientos y un dominó chocándose y un montón de piezas ahí. Sí, o sea, Y sería... Por eso creo que no lo van a hacer, ¿eh? Por eso creo que no, presionan muy duro, pero no creo que lleguen a romper la cuerda. no, porque el riesgo es muy alto, porque además es que Efectivamente. claro, y a nivel económico se le puede meter hasta un embargo a Estados Unidos, quitar todas las tecnológicas estadounidenses que o operan en Europa, sería devastador, ¿eh? Para la Sí, economía de los sí. Estados Unidos. Sí, como represalia, yo qué sé, venderles tecnología a los chinos o cosas así para que le Sí, compiten a Estados Unidos, claro. sí, es que yo lo veo complicado, afortunadamente, que Estados Unidos a Groenlandia, a no ser que haya una amenaza militar contra esa zona directa, pero los turcos parece que no se van a meter por ahí de momento, entonces no creo que pase nada, pero sí que sería, bueno, sería una locura. Y lo que y lo que haría yo si yo tuviera poder, ¿qué sería eso? Te va a los chinos a ver lo que pasa. Eso con solo mencionar ya no lo van a hacer.
te lo digo, porque Sí, sabía. sí, yo creo que al final era más un órdago por el tema de un miedo a la independencia de Groenlandia, más que otra cosa. Es decir, que Groenlandia no se independice y que Dinamarca y el resto de países europeos refuercen ahí la seguridad, ya está. Si no queréis que lo hagamos Exactamente. nosotros, pero creo que iban más por ahí los tiros. Lo que pasa es que también, y en esto creo que coincidimos todos, tanto tú como nuestros espectadores, se ha roto ya la fantasía, el cuento de los padres, ¿no? Del derecho internacional se ha roto completamente. Y Estados Unidos, que siempre fueron ellos quienes lo rompieron al fin y al Sí, cabo, ya han dicho, bueno, si todo el mundo está tomando esta herramienta, nosotros que tenemos la fuerza militar más grande del mundo, pues, pues con más razón la, la la- vamos a la coger. vamos a tomar también, ¿no? Exactamente. Y es que se ha roto por completo el cuento del derecho internacional. Sí, no, no, es que eso es verdad, es que Y, al final. y esto es muy peligroso, ¿eh? Esto es muy eh, peligroso. por eso yo siempre he estado en contra de intervenciones militares así, de estilo de Estados Unidos, porque es una ruptura del derecho internacional y eso a largo plazo puede provocar muchísimos conflictos, incluso a Estados Unidos afectarle muy a largo plazo. Aunque sea la potencia predominante del planeta, a largo plazo la cuestión puede cambiar y se ven afectados a ellos. Y si nadie respeta las leyes y demás, nos vamos a ver imbuidos en numerosos conflictos. Y eso, la guerra para los negocios, para la mayor parte de negocios no interesa. Algunos negocios sí, evidentemente, para la industria de defensa, pero para la mayor parte de negocios las guerras son terribles. Afectan las cadenas de suministro, pérdida de mano de obra y eso no interesa. Y eso, además, para una economía basada en el capital, como la que tenemos actualmente, y nosotros no tenemos en Occidente un sistema socialista, no le interesa la guerra, evidentemente, no le interesa nada. Al menos a Ya. gran escala, a pequeña escala sí, pero a gran escala no. No, a ver, a gran escala yo lo veo más complicado, es decir, una guerra mundial total lo veo más complicado, sobre todo por el alto número de armas nucleares que hay y de países que las tienen. Entonces, lo veo más complicado, pero sí que el auge de guerras proxy lo veo Sí, prácticamente inevitable. Pero más sí, allá de eso, vamos a cambiar nuevamente de tema porque hablando de guerras proxy, estamos viendo que se está llevando a cabo un desembarco masivo de tropas estadounidenses en Oriente Próximo con el tema referente a Irán. Creo que ya está el segundo portaaviones en la zona. exactamente. O sea, cuando ya hay dos portaaviones, estamos hablando de más de 160 aeronaves. O sea, ya estamos hablando de una fuerza de ataque, ya no de disuasión, porque para disuadir llevas uno, no dos. No dos. Entonces, yo te quiero preguntar, Ruiman, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Crees que Estados Unidos finalmente va a atacar? ¿Crees que Estados Unidos le interesa simplemente llegar a un acuerdo con el tema del programa nuclear iraní? También, claro, tenemos que tener en cuenta los deseos de Israel. O sea, ¿qué crees que va a pasar Buf. ahí? Es que la cuestión es complicada porque incluso Estados Unidos se encuentra en un problema. No tanto Irán, te vas a reír, Estados Unidos. Porque Estados Unidos no desea una guerra total ahí. Porque hay que tener en cuenta la presencia de bases militares, están a 500, 600 kilómetros, están al alcance de los misiles de Irán perfectamente. Y van a haber pérdidas de vida estadounidenses. También a nivel electoral, a Trump no le interesa que haya la muerte de los estadounidenses porque van a morir en guerra contra Irán. Lo digo, si Estados Unidos entra en conflicto con Irán, van a haber bajas estadounidenses. Entonces, eso no le interesa a Trump, que además que ha forjado una imagen de pacificador, entre comillas, no le interesa. Incluso el Pentágono se le reveló recientemente que está disuadiendo a Trump de que entre en guerra con Irán. Porque es que, dime que me decía algo. Tiene elecciones de medio mandato este año, ¿no? Sí, es que esa es la Claro, cuestión. imagen. Claro, es que, pero ¿cuál es el problema? Que Israel, que tiene una fuerte presencia, por así decirlo, de manera fina en lo que se refiere a las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos, está presionando enormemente y lo puedo entender en parte, porque imaginemos que, por ejemplo, en el conflicto que tuvo Irán contra Israel, imaginémonos que los misiles que lanzó Irán tuvieran carga nuclear, hubiese desaparecido Israel de la faz de la Tierra. Entonces, entiendo Ya. Lo que pasa es que cierto también temor que hubiese desaparecido Irán, claro, porque Irán, Israel sí, hubiera respondido igual. sí, hubiese sido una muerte mutua, por así Sí, decirlo, pero claro,
Israel tiene miedo y el miedo que tiene Israel está haciendo que presione a Estados Unidos para atacar, porque Estados Unidos no quiere atacar a Irán, porque sabe lo que puede pasar. Es que va a ser una guerra regional. Yo sinceramente creo que Estados Unidos le basta con conseguir un acuerdo en el Sí. programa nuclear, que, ojo, para Irán eso es irrenunciable, ¿eh? También es un no, es una línea roja. Pero Israel lo que quiere es un cambio de régimen. Y va a estar difícil porque lo han intentado, bueno, con el tema de las protestas estudiantiles y de momento el régimen aguanta. Es que esa es la Sí, cuestión. es que ahí está, no hay división en sus Fuerzas Armadas. Al final también tiene un montón de grupos paramilitares, que si Guardia Revolucionaria Islámica, que si Ejército, que si uno fiscaliza al otro, que si después milicias paramilitares también. Sí. Es que es complicado porque además es una teocracia y luchar contra las teocracias es mal asunto, contra gobiernos inspirados, entre comillas, por mandato divino, es complicado, ¿eh? Es decir, luchar porque además tienen unas fuerzas, la ideología es muy potente en este tipo de regímenes y es difícil tumbarlos, ¿eh? Es muy difícil. Claro. Entonces, como quiere hacer Israel y Estados Unidos de forma suave, es decir, este tipo de, como yo llamo, jiu-jitsu ideológico, está difícil. Es decir, mediante la aplicación de no fuerza, utilizando la fuerza del otro, está complicado. Van a tener que recurrir a la vía militar. Y la vía militar contra Irán, es decir, Estados Unidos evidentemente es mucho más fuerte que Irán, pero va a haber bajas. ¿Sabes qué pasa? Es que se juntan varias cosas. Yo creo que Israel ha hecho un trabajo previo de desgaste de los proxies de Irán muy bueno, porque Sí, si ves, excelente. Hezbollah está bajo mínimos. Los hutíes también se han llevado lo suyo. Milicias iraquíes y sirias chiíes también han recibido. Han Entonces, dado claro, todo. eso le ha quitado mucha capacidad a Irán de respuesta, al gobierno iraní de respuesta. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta, los F-35, Estados Unidos con esos dos portaaviones que lleva, perfectamente creo que van embarcados más de 30 F-35, más los 30 y pico que tiene Israel, le pueden hacer un roto a Irán brutal. Pero ojo, porque para que caiga el régimen, siendo que está tan cohesionado, van a necesitar algo más que reventarle las defensas, van a necesitar entrar por tierra. Uf. Y entrar por tierra, sí o sí, va a conllevar bajas. Y Y volvemos a más, repetir, hay elecciones este año. ¿No quieres que lleguen ¿cómo se llama? Las tumbas, los ataúdes es a que Estados Unidos este año? ya creo que 90 millones de habitantes por ahí, 80 millones. Aparte, es un país grande. La orografía del territorio es muy montañosa en ciertas áreas. Eso facilita la defensa. Van a tener bajas, van a tener muchas bajas. Y además, eso va a tener que implicarse Estados Unidos con muchas fuerzas. Y eso también puede facilitar que China adopte una cuestión dura con Taiwán y ocupe Taiwán, que solo puede aprovechar la concentración de fuerzas en estadounidenses en Irán para hacer un ataque de este tipo. Es que es un problema, ¿eh? Porque yo si fuera Estados Unidos, sinceramente, no atacaría a Irán, ¿eh? El problema es que tienen una presión de Israel brutal, pero Irán, los ricos que conlleva, bueno, se lo dijo el Pentágono, que el Pentágono tiene más conocimiento del que puedo tener yo, y se lo ha dicho el Pentágono, que atacar Irán es un peligro. Es que además ¿Tú hay que verías ver bien? también, dime, perdón. Sí, bueno, coméntame. Primero Sí, sí, coméntame y luego te rápidamente. pregunto. Que, por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, el efecto que tienen los misiles hipersónicos si se lanzan contra portaaviones. Vamos a ver cómo funcionan, por ejemplo. Eso es una posibilidad. Hay muchos riesgos. Yo no estoy tan seguro de que los misiles hipersónicos vayan a ser tanta amenaza como nos la pintan, porque cada vez hay más países apostando por los Catobar, ¿eh? O sea, se están Mm. deshaciendo de los portaaviones para VTOL y STOL y apostando por los Catobar. Entonces, si vemos que hay un rearme de los portaaviones en general, es porque igual no se está percibiendo como demasiada amenaza los misiles hipersónicos. Pero más allá de eso, yo te propongo otra solución para Estados Unidos: atacar desde el aire, un fuerte bombardeo, reventar las defensas, y por tierra financiar la creación de grupos paramilitares para derrocar al régimen como opositores. Es decir, por así decirlo, financiar una guerra civil iraní. Vamos a ver, se puede hacer, porque de hecho Israel ya lo está haciendo ya. Está financiando Sí, opositores y sí. demás.
Se puede hacer, pero ¿cuál es el problema? Que como tú te has comentado, está muy cohesionado el régimen. Eso te va a llevar tiempo. Es decir, puedes hacerlo, es una estrategia eficaz la que tú comentas, estoy de acuerdo con ella, pero va a llevar tiempo. Y eso La atrás no le cuestión, interesa. sí, sí, Es que ese es porque el problema. volvemos a repetir, tenemos las elecciones en 2026 de medio mandato y bueno, las siguientes elecciones que serán en 2028, pero, pero claro, ahí con esa estrategia que yo planteo, te ahorras las bajas, no absorbes tú Sí. las bajas, porque tú estás atacando desde el aire con F-35 y no te pueden hacer nada, tú eres intocable. Eres intocable, ya se ha demostrado que eres intocable. No me vengáis los detractores del F-35 ahora a decir, nada, que te lo pueden derribar. No. Pero ¿cuál es el problema también? Ese movimiento hay que hacerlo, pero tienes que retirarte de las bases militares estadounidenses en el Golfo, porque te van a lanzar misiles contra ella y vas a tener bajas. Aunque bueno, si tienes superioridad aérea total, si consigues superioridad aérea total, sí que los puedes proteger. Es una Yo buena creo que, táctica. yo creo que se puede lograr perfectamente, ¿eh? Pues sí, Con, bueno, es con una dos buena estrategia. portaaviones más toda la fuerza aérea de Israel, más las bases militares que tiene Estados Unidos por ahí. Claro, esta es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Porque los portaaviones no pueden estar ahí indefinidamente, porque cada mes de uso de portaaviones en operaciones de combate son 400 millones de dólares. Por dos portaaviones son 800 millones, más toda la fuerza que tienes. O sea, es una cantidad de dinero impresionante. Pero la superioridad aérea se puede lograr, yo creo que lo tiene muy asequible, ¿eh? Entre los dos portaaviones y, y la Fuerza Aérea israelí y después desde dentro financiar pues eso, o grupos mercenarios que actúen en la región para desgastar al gobierno o financiar directamente ya una milicia unificada opositora y que ellos absorban las bajas y tú, mira, pues digamos que no estás teniendo bajas y a cambio sí estás obteniendo objetivos militares concretos. También hay que tener en cuenta un factor que es China, porque China no quiere que Irán caiga. Y si se te mete China directamente, por ejemplo, con apoyo de armas, los chinos te pueden enviar armas ahí en masa y ya haces una fuerza de contraprestación, por así decirlo, contra Estados Unidos, que es complejo el tablero. Sí, o mete más presión a Taiwán, es decir, vale, tú estás presionando ahí en Irán, pues yo te presiono en Taiwán. Y puedo hacerlo fácilmente porque Taiwán está al lado de China, lo puedo hacer perfectamente, sin problema ninguno. Es el problema que puede ganar Estados Unidos por un lado, pero perder por otro. Ya. Yo de todos modos creo que las operaciones de bombardeos no tardarán muchos días en empezar, ¿eh? Yo Creo que va a haber un considero, aumento, creo que va a haber un aumento, una escalada militar en los próximos días para forzar a Irán pues, como mínimo a acabar con su programa nuclear o ceder en muchísimos puntos. es que vamos a ver, nadie envía dos grupos, si tú envías dos grupos de portaaviones para allá, dos fuerzas de tareas, como lo llaman ahí los estadounidenses y los británicos, dos fuerzas de tareas ahí, es porque quieres guerra. Es decir, como bien dijiste tú, para disuasión envías uno, no envías dos. Y además el Ya. movimiento que está viendo en las bases europeas y demás de Estados Unidos, de movimiento de aviones de transporte y demás, te preparas para la guerra. Te estás preparando para la guerra sí o sí. Incluso va a haber retirada de las bases estadounidenses en Siria, que eso porque temes un contraataque de Irán ahí en caso de todos los movimientos que apuntan a ello, ¿eh? Claramente. Mm. Y también por lo que yo he estado informándome, Israel está presionando a Estados Unidos para que Irán renuncie al programa de misiles. Y al programa de misiles no van a renunciar. Al nuclear pueden hacerlo, pero al de misiles no te van a renunciar porque los No. dejan indefensos completamente. Y la teocracia esta iraní es que es una situación compleja. ¿Eh? Y si hay guerra, bueno, es que si hay guerra contra Irán, como se rompan todas las rutas comerciales del Índico, de envío de petróleo y demás, y por Es ejemplo, que es que nos llevamos manos a la ahí está cabeza, sí. ahí está lo que puede emplear Irán, ¿no? Ay, no me acuerdo ¿cómo se llama? ¿El Golfo de Adén? ¿Puede ser? Bueno, el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz puede bloquear el estrecho de Hormuz, alterando, claro, los precios del petróleo. Aún así, ojo, porque con una superioridad total de Estados Unidos Sí, aérea, ese bloqueo dura poco, ¿eh? Te digo yo, sí, sí. empiezan a caer ahí los buques como uno detrás de otro. También los hutíes pueden cerrar el paso este de Karim al-Mandeb, puede ser, no me acuerdo, el paso de las lágrimas se llamaba.
el estrecho de Bab al-Mandeb, ¿vale? No Karim al-Mandeb, Bab al-Mandeb. Que también lo podrían intentar cerrar los hutíes para perjudicar el comercio, pero al final yo creo que son respuestas que no van a aguantarse ante un ataque total de Estados Unidos y Israel. Tú puedes intentar cerrar el estrecho de Hormuz, pero es que te van a aniquilar la flota, te la van a Sí, aniquilar. Los F-35 te la van a pulverizar, te la van a sí, pulverizar y te incluso, va a durar el bloqueo igual a lo sumo 3 o 4 días. y- inclusive los escoltas mismos que tienen los portaaviones te arrasan a la flota que tiene Irán sin problema ninguno. Pero cuál es bueno, incluso yo, si fuera Estados Unidos, si la guerra se alarga, incluso si juegan bien su capacidad de mercadotecnia y demás, y de manipulación política y demás, hasta se puede justificar un ataque nuclear preventivo contra Irán, que eso no lo ha pensado nadie. A pequeña escala. Es la mejor manera para que el régimen caiga. Yo lo veo Y más claro, sí, complicado, ya es utilizar armas complicado, nucleares. porque si tú la usas, claro, entonces otros países como Rusia te la puede usar en Ucrania, por ejemplo. Ah, Entonces, no es se muy sabe la peligroso. verdad. Es muy peligroso. No, yo creo que hasta ese punto no va a llegar porque Estados Unidos creo que no tiene la necesidad de utilizar la disuasión nuclear. O sea, hay algo que tenemos que tener en cuenta todos, y es que Estados Unidos puede matar en cualquier momento al ayatolá. Sí, O sea, lo puede matar en cualquier momento. Israel también. Lo puede sí. matar en cualquier momento. Y creo que antes podrían jugar esa baza de, vale, no cedes, Pero, vale, te matamos al ayatolá y a ver qué haces. uf, pero ¿sabes cuál es el problema del ayatolá? Que es un líder religioso. Y si tú matas a un líder religioso, todos los fanáticos, y todos los líderes europeos y estadounidenses que apoyaran estarían en peligro de ser asesinado. Es que es complicado, porque Ya, no es lo mismo un líder civil que también puede despertar indignación que un líder religioso. Si tú sí, matas, por sí. ejemplo, es que es peligroso. Si, por ejemplo, si pasara, imagínate que ocurriera con el Papa, por ejemplo, aunque no es lo mismo, si se matara tal, eso va a crear una indignación. Incluso puede ser que hasta los que sean seguidores acérrimos de esa religión te luchen hasta morir o cualquier otra cuestión. Es verdad que es una carta que es más aplicable que el tema nuclear, pero es arriesgado también. Porque si te dedicas a matar jefes de Estado, es que es un peligro. Sobre todo los chiís, ¿no? Sí, Los chiíes podrían. Pero bueno, también te digo, hay muchísima oposición dentro de Irán y la mayoría de la oposición son chiíes también. O sea, Irán es un sí, país de mayoría chií. Sí es verdad que ahora hay un auge del cristianismo impresionante, pero bueno, sí. todavía el país sigue siendo obviamente de una mayoría musulmana y dentro de esta mayoría, pues chiíes. Es muy complicado. También habría que analizar el papel de Arabia Saudí, porque Sí, Arabia Saudí es otro gran agente en la zona y es uno de los adversarios políticos y hasta religiosos de Irán, porque Arabia Saudí representa la otra gran rama del Islam, que es la suní. Bueno, siempre han tenido esa puja ahí por ver quién lidera el mundo islámico. también. Sí, es que además es que es curioso, tío, porque se abre, pueden pasar un montón de conflictos. Le puede interesar a Arabia Saudí que Irán caiga, que el régimen de los ayatolás caiga, porque fomentaría y la corriente suní se extendería. Eso también puede pasar también. Lo que pasa es que Arabia Saudí teme ataque de Irán en su territorio. Tiene mucho miedo de eso. Sí, sí, también, claro. Y no solo eso, sino y que esto ya pasó un poquito en la guerra del Golfo, ¿no? Del tema de ir a la guerra con Israel contra otro país Mm. musulmán. Claro, están luchando una guerra de aliados Sí, con ¿verdad? el gran enemigo del mundo islámico, que es Israel, ¿no? Sí, Entonces, esto también es un poquito difícil de tragar desde el punto de vista de Arabia Saudí. De hecho, la única condición que puso Arabia Saudí para utilizar su país en la guerra del Golfo fue no incluir a Israel en la coalición. Y claro, ahora se verían luchando un poco, pero bueno, más que nada, yo creo que el principal tema de Arabia Saudí con Irán es el tema del control del petróleo. exactamente. Obviamente, Irán mete de manera ilegal millones de barriles de petróleo al año y eso perjudica el control del precio por parte de Arabia Saudí. Exactamente, le afecta muchísimo.
Claro, es que además Arabia Saudí depende en gran medida del petróleo, porque hay otros países que se han adaptado un poco, como los Emiratos, pero Arabia Saudí todavía sigue manteniendo muchísima más dependencia de este tema. Claro, Entonces, mira, ya, sí, sí, coméntame, Ruiman. no, y que afecta sobremanera, como estás comentando, el asunto de Irán, entonces que le interesa la debilidad, que el régimen de los ayatolás caiga, pero sí, no ir junto a Israel de la mano, claro, porque eso les afectaría enormemente. Es que está todo muy complicado y todo esto podía haber tenido una solución mucho más rápida y mucho menos sangrienta, por así decirlo, si no hubiera pasado el 7 de octubre de 2023, porque Arabia Exactamente. Saudí iba a firmar el reconocimiento de Israel y claro, eso a Irán no le interesaba. Entonces Irán lo que hizo fue utilizar sus agentes proxy para desatar la ira de Israel en este 7 de octubre, una respuesta militar de Israel que efectivamente fue desproporcionada, pero que esto estaba calculado por parte de Irán y era precisamente lo que buscaban. Claro. Y claro, eso hizo que Arabia Saudí no firmase estos acuerdos de Abraham, no firmase el reconocimiento y ahora estamos en esta situación, ¿no? Digamos que le ha salido bien en ese aspecto la jugada a Irán, pero está Muy todo bien. muy, O sea, muy, muy complicado, ¿eh? Es un equilibrio muy fino, ¿eh? ¿No? Incluso sí, en esa parte del mundo, en España, no puedes tirar de un lado sin deshacer de otro. no, sí, es que, porque además estamos interrelacionados en el mundo actual, lo que afecta a una región, por muy alejada que esté, afecta a la tuya también. Es un problema y hay que hilar muy, muy fino. Y yo creo que las armas, vamos a ver, yo creo que va a haber guerra contra Irán, sinceramente. Pero, pero es que se abren numerosas implicaciones y puntos que pueden llevar a una catástrofe, incluso hasta una tercera guerra mundial, ¿eh? Si la cosa se va extendiendo con China, con demás, puede provocar Sí, un conflicto catastrófico. es que es lo que yo he mencionado alguna vez en mi canal. Yo creo que ya hace años que estamos viviendo en una época histórica que podríamos considerar la Guerra Fría 2.0. Sí, Y al completamente de acuerdo. igual que en la Guerra Fría original, ¿no? De Estados Unidos contra la Unión Soviética, siempre la amenaza de una tercera guerra mundial estuvo presente hasta el final, Sí, siempre, con momentos de eh, mayor tensión, obviamente, y momentos de menor tensión, pero siempre estuvo presente esa amenaza y tenemos que considerar que en esta Guerra Fría 2.0 pues está presente también esa amenaza. y va bastante incluso hasta peor que en la época de la Unión Soviética, porque ahora hay más actores, el mundo es multipolar, es más complicado que la época de la Unión Soviética. Entonces, ahí el riesgo de conflicto es muy alto y además con el uso de armas nucleares, lo que sería devastador. Entonces, en caso de que se llegara a producir, que esperemos que no, y a ver lo que pasa con Irán, porque con Irán me preocupa bastante, pero los últimos días ya sabremos lo que, si al final hay Sí. guerra o no, pero probablemente sí la haya. ¿Eh? Quizás incluso cuando estéis viendo esto, porque esto seguramente lo hemos Sí, grabado 2 semanas antes de la sí, emisión, o sea, quizás ya ha pasado algo, ¿eh? Quizás sí, ya ha habido ¿verdad? ataques. O sea, lo estamos comentando aquí, pero es muy Sí, probable que ya haya habido algún ataque. Ya te quiero preguntar para acabar con el programa sí, y volviendo ya a España y a lo más netamente sí. militar, que nos comentes algunas de las novedades más importantes que los seguidores pueden esperar para España en cuanto a compras de material y de equipo para el país en este 2026. Vamos a ver, lo que va a llegar en el 2026 son los cazas Eurofighter del programa Halcón, que son muy importantes para el refuerzo de nuestra soberanía. Exactamente, ahí está. Sí, T4 Tranche y 4, de tranche efectivamente. 4. Sí que tiene capacidades superiores con respecto a los Eurofighters que tenemos actualmente. Entonces, va a ser un salto de capacidades. Dime. Yo solo te quiero preguntar una A cosa ver, dime. que me hace bastante gracia y es, ¿estos Eurofighters los vamos a ver algún día con los misiles Taurus? Sí, mira, y te voy a explicar por qué, pero a partir de Técnicamente sí, 2028. ¿no? Por el Plax, pero Mira, vamos a ver, a partir de 2028 se va a hacer la certificación del Eurofighter para que pueda utilizar el misil Taurus. Es decir, a partir de 2028, antes de que finalice la década, ya los tendremos ya operativos, pero claro, van a pasar unos cuantos añitos todavía. joder. Pero sí lo vamos a tener, tranquilo que lo vamos a tener, pero sí que hay que esperar No, tiempo.
Y yo hasta lo vería incluso más prioritario, bueno, más prioritario no, pero desde luego muy prioritario también instalar el radar Captor E en prácticamente todas las unidades en las que se pueda, Sí. básicamente. Es que es fundamental porque no tenemos un radar AESA en nuestros Eurofighter, tenemos un radar ESPESA, necesitamos a ESA, el scan, porque nos va a dar un salto de capacidades enorme. Lo bueno es que van a venir Eurofighter y para la defensa de España nos va a seguir manteniendo la superioridad aérea frente a nuestros enemigos, frente a Marruecos, y va a ser frente a los Su-57, hombre, un poquito, al Su-57 de Argelia. También, vamos a ver, en el ámbito, vamos a ver si al final se aprueba el tema de la artillería, porque es un recurso judicial y los programas de artillería con Santa Bárbara y demás, que eso ya es tema para desarrollar en otro vídeo, ya lo desarrollamos más y más a un fondo, pero a ver si se aprueba, porque ahí tendríamos, se aprobaría el paquete de artillería completo en 2026, ojalá que lo logremos, porque artillería es una de las necesidades más acuciantes que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, Mira, sería con este tema entiendo que te refieres al programa de la artillería autopropulsada. Exactamente, a los ATP, sí. Efectivamente, ¿tú cómo ves el tema de que se haya dado más prioridad a los obuses de cadena frente a los obuses de ruedas? Que me parece un acierto que se haya incluido el de ruedas también, ¿eh? Sí, vamos a ver, porque la cadena te permite una versatilidad, aunque es verdad que la logística es más complicada con las cadenas, pero te da una versatilidad enorme. Puedes actuar en más tipos de escenarios que con las ruedas. Es verdad que las ruedas en algunos escenarios son mejores, son vehículos más rápidos también en muchísimas ocasiones, y hay escenarios en que es mejor que la cadena, evidentemente. Hay que hacer un mix, una combinación, tener cadena y rueda. Yo soy más de cadena que de rueda. Ese es el debate que siempre hay entre la rueda y la cadena. Yo soy más de ruedas. Por Son eso, ruedas y entonces, no cadenas. pero la rueda es más barata y hay escenarios en que te mueves muchísimo, con una rueda te vas a mover muchísimo más a la cadena y la complejidad logística es menor. Entonces, te interesa. Hay que hacer una combinación, a mi juicio. Lo que últimamente está los de cadenas. Es la corriente de cadena actualmente ahora. Es la corriente. Pero la rueda está muy bien. Bueno, bueno, adquirir uno de los vehículos que se adquirir para el programa de artillería de buses de ruedas era el Piraña, el 10x10, que tiene imagínate, un 10x10 de ruedas, ¿eh? Eso es Ya, impresionante, ¿eh? me parece exagerado en ese caso, ¿eh? A Yo mí preferiría también. el 8x8 ya, porque estás metiendo un Sí, eje más ruedas. Pero sí. bueno, yo soy team ruedas. A mí me Muy gusta, bien. y si queréis, mira, os los pongo rápidamente el porqué. Sobre todo porque, ojo, no se puede extraer o no se puede catalogar a la guerra de Ucrania como modelo de que ahora van a ser todas las guerras así, y mucho menos, pero sí es verdad que es obvio que va a haber una proliferación mayor de los drones en todas las guerras, y claro, con un frente que ya el concepto de frente también incluso podría ser un poquito Uf, más difuso, no tan difuso como en Ucrania, pero un poquito más difuso de lo que tenemos actualmente. Ya digo, es un poquito difuso, pero con un frente, vamos a catalogarlo así, controlado 24/7, quizás la mejor opción que tienes para evitar ese control es la velocidad. Y yo creo que sí, ahí la movilidad táctica y la velocidad que te aporta la rueda supera la sí. cadena. En un entorno, por ejemplo, Europa y ya casi a nivel mundial, donde la carretera asfaltada también ya ha ganado mucho protagonismo. Entonces creo que por eso la rueda a mí me parece un tipo de movimiento más a futuro que la cadena. Sí, porque es verdad que te da una movilidad y sobre todo yo lo que me centro en la complejidad logística es mucho menor ruedas Sí, que tener las cadenas y que es más caro. Además, un vehículo de cadenas es más caro que uno de ruedas. Entonces, sí. te da muchas ventajas. Lo que te proporciona la cadena es versatilidad. Se pueden desplazar por todo tipo de terrenos. Para infantería de marina, por ejemplo, para un desembarco yo prefiero una cadena que una rueda. ¿Sabes? ¿Sí? Claro, lo veo mucho más factible y más rentable, pero claro, pero para determinados escenarios, por ejemplo, con múltiples carreteras asfaltadas, te vas a un país que tiene una red de comunicaciones más amplia, te viene bien una rueda, te va a salir mucho más rentable y puedes paliar la detección del adversario, la capacidad de control con una velocidad superior. Ahí está. Sí. Entonces, ahí tienes una ventaja muy alta.
Y también incluso hasta en firma para la detección, no es lo mismo una cadena que la rueda, tiene menor firma incluso. Sí, eso ya te da una ventaja también hasta en sigilo, por así decirlo. También Sí, es sí, sí. importante. Sí, Entonces, ahora que lo comentas, mucha menor firma acústica, menor firma visual, incluso suelen tener un perfil es un poquito más bajo los vehículos a ruedas. claro, es que Sí. ahí es la cuestión. Y hablando de drones, el CIRTAT también, que en 2026 ya también empezará, que es un dron interesante también. Y sobre todo si puede ser armado, pues muchísimo mejor. A ver si lo dotamos de armamento, porque es un dron interesante, un diseño español. Participa Colombia también de forma ahí menor, pero también está ahí en el contrato. Y a ver qué va con ello. Pero es interesante también el S-83 este año, el Cosme García. Eso no puede faltar, ¿eh? Que eso va a ser, además que va a tener el aire de base ya. Va adelantado también, ¿no? Porque el año pasado ya se puso a flote el S-82 Sí, y este el S-83. Me sí, parece que uno de los dos va adelantado porque en principio era uno cada 2 años. sí, y están yendo cada vez más rápido. También a ver si se puede incluir, pero es más difícil, porque los submarinos ya es harina de otro costal, las tecnologías del astillero 4.5.0 para los submarinos, porque ayudaría muchísimo a su desarrollo, pero es más difícil. Un submarino, la construcción de un submarino no es como un buque de superficie convencional, es completamente diferente y ahí aplicar esas tecnologías es más difícil, pero es verdad que está yendo rápido, está yendo mucho más rápido. El S-82 está de pruebas ahora de Omar y ya en el 2027 estará operativo para la Armada. Y el S-83 pues ya se pondrá a flote presumiblemente en septiembre, es lo que se está diciendo. Ujú. Así que es una enorme noticia para potenciar el poder naval de nuestro país, con tener Y un submarino. tema de fragatas, también la F-112 también se vota este año, ¿no? Creo que Creo sí, recordar. creo que sí, o si no es este año, al siguiente seguro. También que la F-112 que se están construyendo en tiempo récord. Ahí sí que se está teniendo un desarrollo brutal con la aplicación de esta tecnología del astillero de Navantia. Entonces, y también va a ser un refuerzo para la flota de superficie española y para los escoltas y demás. Sobre todo si queremos tener un segundo grupo de combate. Que también, bueno, porque se está hablando también de tener de desarrollar dos F-110 adicionales. Entonces, y para tener un segundo grupo de combate, porque la Armada probablemente quiere un segundo grupo de combate, sea con portaeronaves, salud, sea, Gracias. sea con portaeronaves o con portaaviones, pues viene bien, necesitamos más escoltas. Así que viene ideal. También se está hablando de desarrollo de micromisiles, también, que es interesante, como el proyecto, a ver, que era Baco se llamaba. Es un nombre más largo, un nombre complejo, pero se están desarrollando micromisiles. También AirTech con los micromisiles Zorro 1, que eso está interesante para hacer ataques localizados, incluso a lo mejor para tener una defensa antiaérea contra drones con micromisiles, que también es otra opción. Sí, yo lo había visto también, hice un vídeo hablando del Zorro 1 para el SIRTAP, Sí, para esto integrar ideal. varios, no sé, pues ahí puedes llevar una buena cantidad de misiles porque al final pesan 4 o 5 kilos cada Sí, misil. Y, sí, son muy chiquititos y tienen un sí, alcance de hasta 4 kilómetros. claro, está muy bien porque es como tener un dron kamikaze dentro del SIRTAP, con lo cual el Sí. alcance es brutal y puedes llevar una cantidad bastante grande, pues a lo mejor hablamos de, yo qué sé, perfectamente 12, 14 misiles. Ya es una cosa más de espacio que de peso, realmente. Y además tienen pocas firmas, son misiles furtivos, por así decirlo, va a ser ataques localizados. Si lo combinas con fuerzas especiales y demás, puedes hacer un estropicio, ¿eh? a cualquier enemigo. Es interesante el desarrollo español en esta área. También en guerra electrónica está Indra, con los radares, también con los LTR. Es decir, está habiendo una expansión de capacidades enorme en España, de guiado con GMV, bueno, que colabora con el tema del misil Ruta, el misil drónico Ruta, que ha estado en la guerra de Ucrania y demás. Entonces, estamos avanzando. Lo ideal sería ir a un paso más acelerado, pero estamos avanzando en defensa. Y este 2026 va a ser interesante, muy interesante para nuestras Fuerzas Armadas, afortunadamente. Mira, ahora ya para cerrar definitivamente el Sí, tema,
aprovechando la guerra de Ucrania, que Dios quiera que acabe lo antes Sí. posible, ¿crees que sería buena idea incluso probar armamento allí? Es decir, dárselo a los ucranianos para que lo prueben y ya de Wow. paso nos digan cómo va, por ejemplo, los micromisiles, ¿no? Que estábamos comentando. Hacer un SIRTAP para probarlo y que metan micromisiles, distintas configuraciones de armamentos, de sistemas. Había una bomba planeadora también de Artex, si mal no recuerdo. Sí, No recuerdo ahora. exactamente, la BAT se llamaba. Efectivamente, efectivamente. Pues también llevarla allí, que las prueben, que nos den su feedback. Creo que estaría Claro, muy bien. Ellos claro. obtendrían armamento y nosotros a cambio un testeo de combate que puede al final darle un plus a los aparatos. Es lo que ha pasado con el C-90, por ejemplo, que tuvo un éxito tremendo en Ucrania y ha servido para que se exporte a más países. Y hemos visto que es una herramienta que funciona, es un sistema muy útil. Lo mismo con las estaciones de armas de escribano que se han enviado también a Ucrania. Están siendo muy útiles, entonces hay que seguir Bueno, y por este camino, una idea muy buena. es que si Escribano, si se pusiera las pilas con los UGV, podría crear ahí algo interesante, porque el UGV a la hora del combate sí que ha reportado algunos problemas, sobre todo cuando hablamos de conciencia situacional, de moverse rápido. Pues si Escribano se mete ahí, que ya tiene mucha experiencia con armas remotas, pues Sí. imagínate. Sería brutal, sería muy interesante y bueno, que se está expandiendo cada vez más, a ver si desarrolla este tipo de armamento y en Ucrania, que es el campo de operaciones perfecto para la tecnología española, como están haciendo otros países, pues nosotros también, pero a una mayor escala. Ujú. Bueno, pues hemos mencionado un poquito los temas que tenía preparados. Ruiman, como siempre, un placer escucharte, tenerte por aquí en el canal. No sé si quieres comentar algún mensaje Pues, sí, para sí, los un mensaje seguidores. épico. Épico, sí, No, como mira, normalmente haces. en primer lugar, agradecerle a Iuntor que poder estar aquí en el canal y compartir mi conocimiento con ustedes, siempre muy agradecido, y de poder hablar con él personalmente. Siempre lo pasamos muy bien cuando estamos tratando todos estos temas de defensa. Y también de decirles que a nivel de España, que estamos avanzando poquito a poquito en defensa, estamos mejor que en años anteriores, a pesar de todos los problemas que tiene España en numerosos ámbitos, en defensa estamos avanzando, aunque podríamos ir a un ritmo mucho más acelerado, pero estamos avanzando, están yendo las cosas mejor y eso sí, hay que estar alerta ante lo que se nos avecina, porque si estalla conflicto en Irán, que a lo mejor ya cuando ven el vídeo está ya el conflicto ya, está ya el conflicto, y puede traer consecuencias muy altas o problemas con Marruecos a largo plazo, cuando termine el Mundial de Fútbol del 2030, que puede haber problemas con Marruecos. Entonces, hay que tener mayor conciencia de la defensa de España, que es la defensa es muy importante, que invertir en defensa es invertir en seguridad, invertir en futuro e invertir también de forma indirecta en sanidad y en educación y en hospitales también, porque si no tienes defensa para proteger esos hospitales y esas escuelas, no te vale de nada invertir solo en sanidad y en educación, que es importante, pero también la defensa lo es. Y ustedes que nos ven, es fundamental su apoyo porque es una forma de presión contra los partidos políticos. Porque si los partidos políticos ven que los españoles están interesados en la defensa y apuestan y quieren más armas, pues van a incentivar eso y nos beneficia a todos, evidentemente. Bueno, yo quiero comentar solo una cosita. Dos aspectos en los que hay que ponerse al día con la defensa y donde no se está haciendo los avances que se debería. El primero es en la aviación militar, Sí, que es lo que hablamos al principio, que eso sí, está prácticamente parado. Sí es verdad que se están dando algunas vueltas, explorando algunas opciones. Falta toma de decisiones. Eso es exactamente. lo que falta ahí en ese sentido, que es muy relevante, no es un aspecto menor el tema de la fuerza aérea y de la aviación militar. Y después, por otro lado, también bastante preocupante el número de soldados que va en descenso, el número de efectivos militares que está yendo paulatinamente en descenso. Y justo leía hoy un informe que en los últimos 15 años ha bajado cerca de un 10%, un 11%. O sea que es Es un preocupante ahí. problema. Esos dos aspectos
son preocupantes. En el resto, sí es verdad que coincido contigo, Rayman, que sí que se está avanzando poquito a poco. Pero bueno, nada, chicos, lo dicho, si alguno no, como siempre, si alguno no está suscrito al canal de Rayman, pues ya está tardando en echarle Muchísimas un gracias. ojo, que está muy, muy bien. Y además, el tipo no falla un día, o sea, tenéis noticias militares Me y tienen todos los análisis días metido. todos los días. No falla un Ahí día, me yo tienen. no lo he visto fallar un día nunca. Y nada, que si alguno no está el mío, pues que también se También no suscriba, me suscribo. que yo tampoco fallo. Eso es verdad que siempre Estamos estáis todos los al días, pie del cañón. Está en la todos los trinchera días siempre. también. Ahí estamos los dos en la trinchera, sí señor. Pues nada, chicos, dejad Pues vuestro nos like, vemos. suscribiros a los dos canales y como siempre, un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Dios.